buenos días. Mi nombre es Felipe Cuadra, soy el gerente de consultoría de Rangmi. Rangmi es una empresa que era una startup. Partimos hace como 4 años ya y ahora básicamente somos una empresa de software que está especializada en los temas de desarrollo organizacional. Tenemos varios objetivos, pero básicamente son dos los productos que tenemos. Hacemos muchas cosas en el ámbito de desempeño. Hace unos meses hicimos una charla igual a esta de desempeño y hacemos también muchas cosas en el ámbito de clima organizacional, engagement y cosas así. Solo para darles como alguna noticia, pedí el cómputo ahora en la mañana y tenemos 15.589 evaluaciones de desempeño hechas en el sistema en el último año y medio y 237.000 encuestas de clima. En términos de cantidad de datos. Entonces estamos ahí ¿cómo se llama? Manejamos datos de gran cantidad. ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque tenemos un diagnóstico de la industria de recursos humanos que no es muy bueno. Los que vinieron a la sesión anterior van a acordarse de este cuadro, pero básicamente esto es lo que nosotros vemos que pasa en los procesos de clima, de desempeño y en muchos procesos de desarrollo organizacional. Este es el uso de recursos, tiempo y plata, y estas son las etapas. Entonces, al principio del proceso, lo que vemos es que hay un tremendo gasto en definir cuál va a ser la encuesta, la pregunta, los cambios, etc. Aquí es donde tú traes un consultor, por ejemplo, o una consultora grande que te pueda ayudar a definir cuál va a ser el modelo de clima que vas a usar, etc. Lo implementas y eso también tiene todo un gasto de recursos y de tiempo de tu parte, y después llega la segunda parte cuando ya tienes los resultados, donde ya no te queda la misma energía que antes, ¿no? Entonces todos estos recursos que te gastaste acá ya no te los podés gastar acá, y lo que vemos nosotros, y lo vamos a ver en un ratito, es que aquí el principal tema es el tiempo, ¿ya? Hay mucho tiempo que se demoran las empresas desde que hacen el proceso hasta que pueden presentar los resultados. Y lo más triste de esto es que como ha pasado tanto tiempo acá, al momento en que ya llegamos al seguimiento, ya no nos queda ningún recurso. No nos queda tiempo, ya llegó el 18 de septiembre, llegó el fin de año, llegó la temporada alta, lo que sea, y tenemos altas probabilidades de no dedicarle suficiente al seguimiento y a la mejora. Ahora, considerando que nosotros trabajamos en estos temas de desarrollo organizacional para generar cambios y no para generar métricas, esto no es un escenario muy bueno, porque las necesidades de la empresa van justamente para el otro lado. Las empresas cada vez les importa menos qué tan bueno es el modelo, se contentan con tener un modelo que es una referencia externa o están haciendo cosas bien sencillas. Cada vez están más orientados a tener buenos resultados antes, más frecuentes, etc. Y están empezando a pedir un poquito de accountability, que todas estas actividades que se realizan efectivamente redunden en cambios que uno puede hacer a través del seguimiento. Entonces estamos aquí metidos en un proceso como de inversión de las prioridades en términos de las actividades de desarrollo organizacional. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y cubrir esa brecha fundamentalmente con tecnología. Nosotros no hacemos mucha consultoría, sino que desarrollamos tecnología para empezar a cubrir estos problemas. Entonces hoy día vamos a hablar de clima y antes de empezar me gustaría mostrarles un estudio que nosotros condujimos hace un tiempo, donde hicimos una mezcla cualitativa-cuantitativa y entrevistamos en profundidad a 10 empresas, mandamos 477 encuestas a algunos clientes prospectivos nuestros y a algunas personas de la red de recursos humanos, y de esas nos respondieron 63. No es una gran tasa de respuesta, pero queremos mostrarles un poco cuál es la realidad y los problemas de esta masa de 63 empresas distintas que nos contestaron respecto al clima organizacional. Entonces, lo primero, proceso en general. El 97% de ellos mide clima una vez al año, ¿no? Imagínate si esto fuera una medición de clima, de verdad, del clima. ¿Te serviría tener el pronóstico del clima una vez al año? Yo creo que no. Esto es como bien, ¿cómo se llama? Decidor. Desde nuestro punto de vista, a la base de esto hay un problema tecnológico, ¿no? Hacer una encuesta de clima tradicional es tremendamente trabajoso y por eso lo están quizás haciendo una vez al año. En promedio se demoran 2 meses desde que tienen la última encuesta hasta que presentan el primer resultado, ¿ya? Eso también es súper interesante. Eso significa que imagínate que tú estás preparando un mes, haciendo la encuesta un mes,
2 meses preparando los reportes, ahí tenía un cuarto del año. Entonces, súper interesante. Y 6 meses promedio se dedican a darle seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. Cuando se les pregunta a las personas ¿por qué están midiendo? La principal respuesta es porque quieren levantar métricas. Y porque esas métricas las necesitan para tomar algunas decisiones. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Por lejos, el principal problema que los encuestados nos dijeron era hacer seguimiento y comprobar que los planes de acción fueran realizados. El 75% nos dijo que ese era su principal problema en términos de las cosas que pasan con crimen organizacional. Entonces, aquí claramente hay un tema. El segundo, hacer las bajadas a las distintas áreas. Y el tercero, realizar todos los reportes de forma manual. ¿No? Entonces, aquí está la jerarquía de problemas que ustedes probablemente también van a ver en sus organizaciones y en las empresas con las que trabajan. Aquí, básicamente lo que nos dice este gráfico es que hay un enemigo muy importante acá que es el olvido. ¿Ya? Y algo que ustedes todos han visto, se generan todos estos procesos, se genera un montón de gasto de energía y al final se generan planes de acción que se guardan en un cajón y se olvidan para siempre. Y eso lo están acusando ahí un 75% de los encuestados. Y llegando al porqué de esto de los planes de acción, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil hacer el seguimiento? Lo que nos dijeron las personas que contestaron fue que lo primero es que a los líderes se les olvida realizar el plan de acción. O sea, no es un tema de que no sepan que son importantes, no es un tema que no sepan dónde está, simplemente se les olvida. ¿Ya? Nosotros también creemos que este es un problema tecnológico y les vamos a mostrar algunas herramientas y prácticas que ustedes podrían hacer para abordar este problema. El segundo problema es que es difícil generar entregables que demuestren que los planes de acción fueron realizados. O sea, es imposible saber si el plan de acción se hizo o no, o simplemente tú preguntaste y dijo, no, si esto se hizo y te pusieron una mula. Entonces, aquí estamos con los principales problemas ¿cómo se llama? Del ámbito de los planes de acción. Entonces, estos datos son bien entretenidos y hay algo que nosotros preguntamos además y les preguntamos si les gustaría cambiar esta lógica de la encuesta anual y cómo la mayoría de las empresas lo hacen con encuestas de pulso y el 92% de las empresas nos dijeron que sí. Una encuesta de pulso es básicamente hacer lo mismo pero más cortito y más frecuente. ¿Ya? Entonces hay una gran demanda por hacer más dinámico este cuento de las encuestas de clima. ¿Con qué frecuencia les gustaría realizar pulso o termómetros de clima? La mayoría contesta trimestral. ¿Ya? Algunos semestral, otros no la realizarían y unos poquitos mensual. ¿Y por qué les gustaría hacer las encuestas de pulso? Primera razón, para poder hacer seguimiento de los ítems peor evaluados, o sea, seguimiento de las métricas que están levantando. Y la segunda, para poder hacer seguimiento de las áreas peor evaluadas y ver cómo van evolucionando. Entonces, por aquí parece que va el pulso de la industria en términos de cómo solucionar estos problemas. Ahora, si queremos llegar a tener algo trimestral, no podemos tener estos ciclos de 4 meses, tenemos que reducirlo. Y el resto de ¿cómo se llama? De esta conversación que vamos a tener, va a tener que ver con cómo lograr eso. Entonces, solo para resumir, ¿cuáles serían las nuevas tendencias en el clima organizacional? Lo primero es que muchas empresas están pasando de una revisión anual a una revisión continua. Por ejemplo, cada 3 meses. Esto no implica que hay que desechar la evaluación anual, lo mismo que en la evaluación de desempeño, sino que significa que uno puede hacer procesos más continuos y accesibles. La otra tendencia que nosotros hemos visto mucho tiene que ver con hacer procesos más simples. O sea, la mayoría de nuestros clientes no están pensando en qué podemos agregar. Están pensando en qué es lo más importante que tenemos que mantener y cómo podemos reducir para poder hacerlo más frecuente y más útil en el tiempo. Lo segundo es que el acceso a los resultados también nosotros vemos que está cambiando. Estamos pasando de una lógica de un entregable muy físico, de un PowerPoint impreso, de una reunión con el jefe donde se le entregan los resultados, a algo mucho más virtual y mucho más masivo también. Tenemos empresas donde todo el mundo puede ver los planes de clima, todo el mundo puede ver los resultados de clima. Y este acceso a los resultados es constante y se va actualizando con los distintos pulsos y las distintas métricas que van saliendo durante el año. Lo tercero, focalización en la mejora y customización de instrumentos. La mayoría de nuestros clientes llegaron porque se están saliendo
de consultoras que son súper restrictivas, por ejemplo, respecto al contenido de las encuestas de clima, o modelos de evaluación que vienen impuestos desde afuera y quieren empezar a innovar y quieren empezar a probar cosas distintas. Entonces, lo que vemos nosotros es que las áreas de DO se están haciendo cargo del contenido también de la evaluación de clima. Y lo último es la autogestión. Cada vez se está poniendo más énfasis en que los líderes sean los responsables del clima de sus equipos. Y eso cambia un poco la lógica, porque antes el clima era problema de recursos humanos. Y ahora cada vez más se está tratando de poner como algo que es esperable de los líderes. Entonces hay hartas fuerzas acá que están tensionando cómo se hacen las cosas en clima. Yo creo que todos nosotros hemos sentido cómo esas fuerzas de repente nos tensionan a nosotros en nuestro trabajo. Y vamos a tratar de hacerlo bien práctico para poder mostrarles en estas miles de evaluaciones de clima que nosotros hemos hecho cuáles han sido las prácticas y los conocimientos que hemos sacado de esto y poder compartirlos con ustedes para que ustedes también los puedan aplicar. Entonces, el motivo acá de la charla son 6 prácticas para no morir en el intento. Digo no morir en el intento casi como una exageración, pero los que han estado encerrados por 3 meses haciendo reportes de clima, que al final después el gerente te pide que cambies y tienes que pasar otros 3 meses cambiando los reportes, saben que esto es una experiencia bastante como cercana a la muerte, ¿no? Al menos en términos intelectuales, profesionales y anímicos. Entonces, ¿cómo podemos no morir en el intento? Lo primero que nosotros vemos es que en general falta el primer paso de cualquier proyecto. Y el primer paso de cualquier proyecto es definir los objetivos, ¿no? Muchas de las empresas que trabajan con nosotros y las empresas que hemos encuestado miden clima porque miden clima. Porque se hace, porque cuando yo llegué se hacía, porque hay una evaluación anual o porque me dijeron. Y eso no tiene nada de malo. Si las empresas hacen muchas cosas por inercia, por tradición o por procedimiento. Pero si nosotros fijamos un proyecto que no tiene un propósito claro, es imposible triunfar en ese proyecto o hacerlo bien, porque no tienes la métrica para saber que lo hiciste bien. Entonces, el primer paso que nosotros vemos que falla mucho es que el objetivo no se explicita, ¿ya? Y si el objetivo no se explicita, es imposible después poder decir que el contenido es adecuado, que estamos preguntando lo correcto. Es imposible poder saber si los planes de acción están apuntando hacia donde queremos que apunten, porque no sabemos para qué estamos haciendo la encuesta de clima. Entonces, ¿cómo lograrlo? Hay que comprometerse con buenos objetivos. Durante esta conversa vamos a tener como esta estructura donde yo les voy contando como los 6 problemas que hay que hacer, por qué falla y cómo lograrlo, y vamos a ir viendo prácticas específicas. Ahora, estas prácticas son producto de nuestra experiencia y nosotros no queremos estar equivocados por un minuto más de lo que sea prudente. Entonces, si ustedes tienen contraargumentos, otras experiencias, puntos que nosotros no hayamos visto, por favor convertamos esto en una conversación donde todos podamos aportar al problema. Entonces, el primer paso para poder hacer una evaluación de clima buena es haciendo buenos objetivos, y esto ustedes lo conocen. Y es lo mismo que nosotros les decimos a los jefes cuando hacemos talleres de fijación de objetivos. Los buenos objetivos son objetivos SMART. Y en clima, lo más importante es la M, ¿ya? Si no es mesurable, es imposible saber si no fue bien. Estamos hablando de montar una métrica, ¿ya? Por tanto, el objetivo que pongamos tiene que ser basado en esa misma métrica, ¿ya? Y lo más importante también es que estos objetivos tienen que alinearse con la estrategia. No pueden ser objetivos blandos, poco ambiciosos, de que no, lo que pasa es que queremos propiciar un agradable clima caracterizado por la cordialidad y la profesionalidad pamplina, ¿ya? Las empresas tienen problemas: rotación, ticket promedio, gestión del conocimiento, y los procesos tienen que apuntar a esos problemas, ¿ya? Entonces, aquí nosotros cuando empezamos a hacer ejercicio, siempre tenemos que luchar un poquito para que las personas vayan, revisen cuáles son los objetivos del gerente general y hagan objetivos para estos procesos que respondan a esos objetivos, ¿ya? Entonces tiene que haber un alineamiento entre lo que la empresa está buscando y cuáles son los problemas de la empresa. Ese es un muy buen punto de partida. O sea, si tú estás en una operación de retail que tiene cientos de sucursales, tu problema va a ser la rotación. Entonces, tu objetivo relativo a la encuesta de clima puede ser cómo obtener indicadores que nos permitan anticiparnos a la rotación futura y saber dónde vamos a necesitar meter gente durante el año.
Y así con distintos tipos de estrategias y cosas que ustedes tengan en las distintas empresas que ven. Entonces, 3 cosas. Es imprescindible que estén escritos, no dichos, escritos, ¿ya? Darse la lata de escribirlos y validarlos con los otros gerentes y con las otras áreas del negocio. Es imprescindible que sean smart, especial foco en la M, que sean mesurables, estamos en el ámbito de la métrica, y tienen que ser ambiciosos y alinearse con la estrategia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Tenemos algunos ejemplos? Ejemplo, lograr un 95% de cobertura, detectar brechas y generar planes de acción y mejorar el clima. Caso real del cliente nuestro que puso estos 3 objetivos. ¿Qué les parecen estos objetivos? Amplios, ¿cierto? Entonces nosotros fuimos con ellos, nos sentamos y les dijimos, mira, ¿sabéis qué? Este objetivo, primero que nada, es súper poco ambicioso. 95% de cobertura, no le estáis pegando a nada importante en el negocio, o sea, solo estáis como asegurándote que la gente participe y nada más. ¿Por qué no hacemos algo como que el 95% de los jefes reciban información acerca del clima de su equipo? Darle una vuelta al objetivo, o sea, no solamente el objetivo de cobertura, sino que si el propósito de la evaluación de clima es que los jefes tengan herramientas, hagamos un objetivo que tenga que ver con la cobertura de esa información. El segundo, detectar brechas y generar planes de acción. Súper poco mesurable. ¿Cuántas brechas? ¿Cuántos planes de acción? Por gerencia, por persona, etc. Entonces, llevar a cabo al menos 2 planes de acción específicos por gerencia, un mucho mejor objetivo, ¿ya? Mesurable. ¿Cuántas gerencias hay? 8. ¿Cuántos planes de acción tengo que tener? Al menos 16. ¿16? Sí, 16. Al menos 16. Entonces, mucho más mesurable. No hay que confundirse. Algo mesurable no necesariamente es algo ultra complicado, sino que puede ser algo tan sencillo como poner una cuota de planes de acción que tengan que hacerse. Mejorar el clima. Súper poco específico, ¿ya? Un mejor objetivo, todavía podría ser un poco mejor, es identificar e intervenir las áreas con mayor probabilidad de rotación. Estamos en una empresa donde el problema es la rotación. Vamos a usar la encuesta de clima para identificar cuáles son las áreas con mayor rotación y vamos a intervenirlas. Ese es un objetivo que te amarra a la agenda durante todo el año y es mucho más potente. Ahora, ¿por qué yo hago tanto énfasis en la rotación? Nosotros trabajamos harto con retailers, y algunos retailers bien grandes. Y hace poco hicimos un análisis estadístico donde agarramos una encuesta de clima que ellos tenían, que era una encuesta que venía de hace mucho tiempo, una encuesta hecha por una consultora hace muchos años que se venía aplicando, y la comparamos, la correlacionamos con los números de rotación voluntaria en este negocio. Y ese es el principal problema que tenían. O sea, entrenan a la gente y se te va, y están en un permanente, como Sísifo subiendo la piedra a la montaña, en un permanente, ¿cómo se llama?, esfuerzo por mantener pobladas las sucursales. Bueno, descubrimos que habían 2 preguntas que predecían algo así como el 60% de la rotación futura. O sea, tú podrías tener un 60% de certeza en que esta sucursal va a tener más rotación que esta otra, o que esta zona va a tener más rotación que esta, con 2 preguntas. Y las preguntas eran: ¿frecuentemente pienso en renunciar? Creo que buscaré trabajo en los próximos 12 meses. Nada del otro mundo, ¿no? Y podemos anticiparnos ahora con un año a cuáles van a ser las sucursales donde estas cosas van a estar pasando. Puede ser problema de liderazgo, remuneración, puede ser que la sucursal tiene mucho ruido, puede ser una infinidad de cosas, pero vamos a poder hacer un buen semáforo. Entonces, el tema de la rotación es uno de los temas más directamente abordables desde clima. Ah, se me acabó la pila. Felipe, Dime. ¿vas a compartir la presentación? ¿Cierto? Para que la otra vez va a ser... Está todo subido. Ya. Sí. No solamente la presentación, también los videos que estamos ahora se filmando, se va a compartir de todas ¿Dónde está la cámara? Acá al lado. Sonríe siempre, ¿no? Sí. Está justo tu ángulo bueno, así que vamos a compartir la presentación, vamos a compartir el video. También nosotros tenemos una encuesta de clima gratis que le hemos pasado a casi todos nuestros clientes. Es un buen punto de partida, no es ninguna maravilla tecnológica, sino que es una encuesta que pueden usar como para partir. También va a estar disponible. Y también va a estar disponible todo lo que hemos escrito al respecto en nuestro blog, etc. ¿Ah? Al final sale la dirección y ahí la van a poder ver. Entonces, ese es el primer paso, ¿ya? Definir objetivos, que suena como súper de perogrullo, ¿ya? Pero siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida.
Cuando nosotros vamos con un cliente nuevo, lo primero que les preguntamos es, antes de cuándo partimos y de qué se trata, es ¿por qué estáis haciendo esta cuestión? ¿Qué problema estáis tratando de resolver? Y no es poco frecuente que no se hayan hecho esa pregunta en mucho tiempo, ¿ya? Y a veces hay que ser un poco pesado y quedarse ahí un ratito para que podamos tener buenos objetivos. Si no tenemos buenos objetivos, nunca vamos a saber si nos fue bien o mal. Pedimos una consulta, Ujú. el tema del objetivo. En general, por ejemplo, en nuestra experiencia, están los objetivos definidos, bueno, voy a la oficina, así que vas a poder evaluar bien. Pero ¿cómo logramos que se le quede al jefe el objetivo? Porque en realidad uno intenta ser creativo y todo, pero nosotros hacemos pruebas, encuestas y todo. Y a todo el mundo se le olvida. Estamos en reunión, lo primero que hacemos es decir al gerente, bueno, estamos en reunión de clima, ¿para qué medimos clima? Y todos vienen a cantar. Nos reforzamos, le explicamos, le contamos que estamos en dinámicos, que si no, y volvemos a preguntar después a los 6 meses, 7 meses, y de nuevo se les olvidó. En su experiencia, ¿qué prácticas hacen que los jefes o los gerentes interioricen un poco los objetivos? Mira, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero más adelante. Eso... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Un poquito más referido a lo que dice Valentina, es igual, tiene que ver harto con la cultura Sí. empresa. O sea, en muchas empresas, yo te lo digo, he trabajado en varias, me dicen ya, hagamos una encuesta de clima, hacemos la encuesta de clima y después ¿qué? La gente siempre espera todo después. Claro. Un cambio. Tiene que haber un cambio, no sacan nada por hacer una encuesta si después el gerente o el gerente que está a cargo te dice, sabes que no, dejemos las cosas así, si este es el problema no podemos hacer nada, no te sirve de nada porque después cuando vuelves a hacer esa encuesta La gente ya no la cree. no la cree. Y lo otro importante con respecto a la votación, una forma de sumarle un poco a la encuesta de clima y la encuesta de salida. La encuesta de salida es súper importante cuando las personas se te van, saber por qué se te van. Claro, sí. Las dos cosas son súper importantes porque si tú sabes cómo se te va, por qué se te están yendo, también puedes hacer muchas acciones para poder prevenir eso en el futuro. La gracia de la encuesta de clima es que uno no le estáis preguntando a la gente que se fue, le estáis preguntando a la gente que se va a ir, ¿ya? Entonces tú puedes tener una posición predictiva respecto al... Por eso, y en el tema del retail es súper importante en todo lo que es el clima laboral, la cultura de la empresa, porque la gente se le cambia por bien lucas. Sí, Porque todos ganan exactamente lo mismo, entonces ya tienes que buscar incentivos que no sean no monetarios. sí, de todas maneras. De todas maneras. Y si ese es un objetivo de la empresa donde estás trabajando, debiese estar reflejado en los objetivos de la evaluación de clima. O sea, no preguntar una pregunta acerca de la calidad de los beneficios porque se hace, sino que porque es importante para el negocio. Siempre va a querer más. Ok, entonces, el segundo, pero espérate, yo me había quedado contestando tu pregunta. Y tu pregunta era respecto a... Ah, sí. Vamos a ver un poquito más adelante un concepto que se llama saliencia, ¿ya? Que es una cuestión que no es cultura, sino que es algo totalmente cognitivo. Entonces, a mí me suena que lo que pasa es que en muchos procesos son poco salientes, en el sentido de que llaman poco la atención, ¿ya? Entonces a los jefes se le olvidan, a la gente se le olvidan. Y cuando uno hace intervenciones para mejorar la saliencia, vamos a revisar un par, hay ganancias, ponte tú, en las tasas de participación de los procesos, que no son poco significativas, 12%, 14% más de gente participa cuando tú haces que sea más saliente. Vamos a ver algunas cosas más adelante de cómo lograr eso. Entonces, segundo punto. Hay que definir el contenido. Al final la encuesta es una serie de preguntas, ¿cierto? Y aquí es donde yo creo hay un gran ámbito como de inseguridad en la industria y como hay harta como apoyo con expertos, ¿ya? Y eso está empezando a fallar porque las encuestas que se están haciendo son de repente medias difíciles de entender. El contenido de repente no es customizable. Si tú vas donde un experto y le dice, oye, esta es la encuesta, después le dice, oye, ¿sabes? Pero acá tenemos un tema con la rotación, ¿podríamos agregarlo? No, esa no es la encuesta, esta es la encuesta. Entonces, ese es un problema también que nosotros vemos mucho, y también hay restricciones de costo súper importantes. Vamos a hablar un poquito de por qué existen estas restricciones de costo. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo definir el contenido? El contenido tiene que ser claro, en un lenguaje cercano. Vamos a revisar cómo saber que el contenido es claro. Las encuestas tienen que estar en lo más posible customizadas. Vamos a ver algunos ejemplos de customización y vamos a darles varias buenas prácticas de diseño de encuestas. O sea, ya totalmente aterrizado en cómo hacer el papelito para que ustedes puedan obtener buenos resultados. Entonces, primer punto.
¿Cómo lograrlo? Lo más importante en términos de la encuesta de clima es lo más importante es que la gente entienda que cresta le estáis tratando de preguntar. ¿Ya? Es lo más importante. Tú puedes tener excelentes objetivos, puedes tener a toda la gente embalada, los gerentes, tú empezás a preguntar y ya te están diciendo los objetivos, pero si la gente no entiende lo que le están preguntando, multiplícalo por 0, tus datos no sirven para nada. ¿Ya? Entonces, ejemplos reales de ítems que hemos visto nosotros en la encuesta de nuestros clientes. Este es el lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar. ¿Cuántos de acá son psicólogos? Ya, ¿qué me podría definir un lugar psicológicamente sano para trabajar así como rapidito? Nadie, ¿cierto? Entonces, si nosotros que somos psicólogos cercanos al tema, ¿ya? Que este tema nos interesa y que lo estudiamos, no podemos definirlo en 2 o 3 palabras, olvídate que la gente va a poder entenderlo. Si hubiera sabido cómo iban a hacer las cosas en la empresa, hubiera ingresado a ella. Eso suena, es enredado, está mal escrito, ¿verdad? Pero lo importante que hay que ver acá es que a falta de claridad, mayor esfuerzo cognitivo. A mayor esfuerzo cognitivo, más gente se te queda afuera. No entiende, responde cualquier cosa. Te pasa 2 o 3 veces eso en una encuesta y empezás a responder más o menos al azar. Me es difícil desconectarme de mi trabajo. Este ítem de la encuesta más pirula de engagement que hay, la encuesta US9, es la pregunta 17. Esta pregunta es súper complicada, porque la gente no sabe si esto es algo bueno o algo malo. ¿Ya? Entonces se confunden y empiezan a contestar y lo peor de todo es después los jefes reciben la información y dicen, oye, mira, el 60% de la gente piensa que no puede desconectarse de su trabajo. Bueno, ¿eso es bueno o malo? ¿Cachai? Entonces es súper complicado. No sabemos si es deseable, no es muy accionable. Entonces, ¿qué es lo que les proponemos a ustedes para poder lograr esto? Que la encuesta sea clara. Tienen que tomarse 4 piscolas. En serio. Lo que tienen que hacer es imprimirlo en letra grande, tomarse 4 piscolas y tienen que poder entender. ¿No? O sea, ¿qué es lo que son 4 piscolas? 4 piscolas es asumir cuál es el nivel de lectoescritura promedio en Chile. Todos nosotros, o sea, pero esto es una deformación profesional. La mayoría de los que estamos acá somos o ingenieros comerciales, ingenieros o de las áreas de las humanidades, todas carreras donde hay que leer un montón. Tenemos facilidad para la lectura, lo hicimos durante mucho tiempo. ¿Ya? Muchos de ustedes leen libros, algo que casi ningún chileno hace. ¿Ya? Entonces, a ustedes puede que no les cueste entender lo que están diciendo en las encuestas, pero después de 4 piscolas tienen que poder seguir entendiendo. ¿Ya? Hagan la prueba, o sea, hay cosas interesantes. Si igual se van a tomar las 4 piscolas. O sea, súper práctico. Próximo carrete, van con la encuesta, no tienen que hacerlo en público, pueden ir al baño, pero tienen que poder entenderla con 4 piscolas en el cuerpo. Entonces, esta es una metodología un poquito más seria de cómo poder hacerlo. Se llama Think Aloud, no involucra piscolas. Podría involucrarlas, pero no lo hace. Entonces, esto nosotros hacemos cuando, básicamente cuando tenemos un cliente porfiado que no nos entiende que la encuesta no se entiende, ¿no? O cuando son muy resistentes a cambiar. Entonces, hacemos algo súper sencillo. Traemos un grupo representativo de la empresa, representativo de verdad. Nos sirven la gente de recursos humanos y los 2 gerentes más buena onda. ¿Ya? Sobre representar las áreas y segmentos donde puedan tener problemas. Ejemplo concreto, si estamos en una empresa, porque nosotros trabajamos con un par de empresas portuarias, ¿ya? Hay una diferencia súper, está como todo el espectro educacional metido en una empresa portuaria, desde gente que salió del colegio hasta gente que son expertos en logística, ¿ya? Entonces, ¿qué áreas vamos a tender a sobre representar? Los operadores de puerto, ¿ya? Porque ellos van a ser los que van a tener más problemas para poder operar con este tipo de cosas. Entonces, los participantes, tú los juntás en una sala y los participantes contestan la encuesta en el medio correcto. Entonces, si vayas a hacer una encuesta en papel, en computador. Y después lo que tú haces es revisando en plenario y preguntando en qué te hizo pensar esta pregunta. Así de sencillo. ¿Qué es lo difícil acá de un Think Aloud? Que tú no tenés que tener una posición totalmente receptiva. No podías explicar nada y no podías contraargumentar nada, ¿no? Entonces es sencillamente preguntarle a la gente qué opina.
Y ahí te vas a dar cuenta al tiro que hay cosas que no se entienden, que la gente piensa dos cosas al mismo tiempo y no sabe qué elegir, no sabe si es algo bueno o algo malo. Es algo así que literalmente te va a demorar 45 minutos y te puede cambiar radicalmente una encuesta de clima. Es más largo que tomarse por piscolas, pero el efecto es parecido. Entonces, segundo tema, para mejorar el contenido, customización. Algo que es súper importante, no es necesario que todas las preguntas apliquen a todas las personas. Si lo estás haciendo en papel, esto es un corcho. Esto es súper difícil. Si lo estás haciendo con algún proveedor o con algún sistema electrónico, apriétales el cogote hasta que te lo den, porque esto no es difícil de hacer. ¿Ya? Entonces, ejemplos reales. Brinks, una empresa que trabaja con nosotros, tiene este ítem. Nuestras zonas de retiro de armamento cuentan con las medidas de seguridad apropiadas. Imagínate, tú, recursos humanos, te llega ese ítem. Está bien, po, está bien que esté. Y nosotros le preguntamos solo para la gente que retira armamento. Entonces ahí tenemos un indicador, una empresa que tiene miles de personas, que tiene indicadores precisos para alguna de las agencias. Hay también desafíos únicos en las unidades de negocio. ¿Ya? No pierdan la oportunidad de hacer una pregunta si es que ustedes están en una empresa que tiene trabajo en altura o cualquier cosa, de mi jefe insiste en que usemos el equipamiento de seguridad en todo momento. ¿Vale la pena preguntarle esa pregunta a la gente que trabaja en la oficina? No. ¿Qué te va a generar? Ruido. ¿Ya? Pero si puedes customizar la encuesta en términos de quién contesta qué cosa, vaya a poder obtener información mucho más buena. Y algo súper importante, si ustedes logran que su proveedor les pase esta cuestión de customizar las cosas por persona, vayan a preguntarle a los gerentes qué quieren saber. ¿Ya? Entonces, ejemplo real, el nuevo CRM facilita mi trabajo. ¿A quién le compete eso? Solo a la gente que trabaja con el CRM. ¿Ya? ¿Y quién quiere saberlo? Solo el gerente comercial. ¿Qué hicimos? Nos ganamos un aliado al tiro. Y no te va a pasar más el tema de que se les olvide el clima. ¿Cachai? Porque van a estar esperando recibir algo que a ellos les interesa. Entonces, es súper importante. Aquí, el consejo es, vayan de sus proveedores y sacúdanlo hasta que les digan que sí. Ok, buenas prácticas de diseño de encuesta. Algunas cosas que son así como bien concretas. En términos de la escala, muchas veces nos preguntan 4, 5, 7. Mira, la respuesta es sencilla. La gran mayoría de las empresas ocupan una escala de 5 niveles, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. La gente está acostumbrada a esa escala y para nadie es rara. Entonces, es una buena manera de medir. Lo único que les diría es que hay que evitar son las escalas del 1 al 7 por un tema cultural. ¿Ya? Las escalas del 1 al 7 no sirven en Chile. Olvídense, si la tienen, cuestiónenla, porque nadie se quiere sacar menos de un 4, todos saben lo que es un 4. Entonces ya se pervierte totalmente el sentido de la encuesta. En una escala del 1 al 7, en rigor, si el instrumento es bueno, el 4 es un poquito mejor que el promedio. Pero esa no es la realidad que uno piensa cuando está viendo una escala del 1 al 7. La progresión, de izquierda a derecha, no la cambian. ¿Ya? Malo, bueno. Igual que como se lee. Así como receta segura para que los resultados se te vayan a las pailas, cambiar la escala entre medio. Primero de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Porque la gente no lee el encabezado, después la pregunta y después contesta, y después el encabezado y después la pregunta y después no es así, contestas nomás. ¿Ya? Entonces cambiar la escala, seguro que la gente se te va a perder. Evitar las preguntas inversas. Las preguntas inversas pueden ser medio inevitables, ¿no? Por ejemplo, preguntas como ¿frecuentemente pienso en renunciar? Que es una pregunta que tiene una connotación negativa. Es una muy buena pregunta. Si tú tienes como el contrapuesto de esa pregunta es como me gustaría trabajar en esta empresa por mucho tiempo más. Es súper suave esa pregunta. No es tan ácida. Frecuentemente pienso en renunciar, es semáforo así como alerta, esta persona se te va a ir. ¿Ya? Pero la gente se confunde con las preguntas inversas. Nosotros lo hemos visto muchas veces cuando, por ejemplo, tenéis pregunta directa, inversa, directa, el patrón de respuesta empieza a cambiar en las preguntas inversas. ¿Por qué? Porque mucha gente se te confundió en la escala, no supo qué hacer y esa pregunta queda media viciada. Entonces, si no las pueden evitar, en algo distinto, página aparte, al final de la encuesta, como con un encabezado entre medio, algo que denote el cambio en la escala o el cambio en el tipo de pregunta. Y protección de la confidencialidad, esta cuestión es súper relevante, la vamos a tocar varias veces.
Pero aquí hay una cosa que está súper demostrada científicamente. La percepción de confidencialidad online es mejor que la percepción de confidencialidad en papel y lápiz. Así como, si ustedes tienen el tema de la confidencialidad, online es mejor que papel y lápiz. Y la percepción de confidencialidad se pierde cada vez que la persona tiene que identificarse. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un sistema online, bien, va a ser percibido mejor. Pero que parte con que la persona tiene que poner su root, eso te resta puntos. ¿Ya? Entonces, hay maneras creativas de hacer esto. Nosotros, por ejemplo, mandamos, después les voy a mandar mostrar un mail de invitación, que son mails que te llegan a ti, que son únicos, y que con un clic tú estás contestando la encuesta. Entonces, en ninguna parte te identificaste, la gente lo agradece harto. El gran desafío acá es que cuando tienes con tus grandes segmentos que no tienen correo electrónico, todavía están las fallas. Y ahí tenés que inventar alguna manera de conservar la confidencialidad, sí, y alguna manera de no preguntarle a todo el mundo la edad, el género, etcétera, porque ahí ya la percepción de confidencialidad se te va a hacer. Pero ahí Entonces, puedes súper preguntar, difícil. digamos, cargo como áreas, para saber que quizás segmentos, qué áreas están más en rojo. O, Sí, es que tú tenés que o también definir, pasa lo mismo con... tenés que definir cuáles segmentos quieres mirar. Entonces, si tú me decís área, capaz que ni tengáis que preguntarlo, porque tú podés marcar todos esos formularios como el área de compras norte. ¿Ya? Pero frecuentemente tenemos este problema con género, edad, antigüedad en la empresa. Porque si saben el género, la edad, la antigüedad en la empresa, ya saben quién es. ¿Cachai? Entonces es complicado. Lo que hemos hecho de repente es que y nos sale tanto más caro arrendar un par de tablets y pasarlos por el lugar de trabajo. La gente está súper acostumbrada a hacer las cosas en tablets y con eso podría lograrlo. Pero es un problemón, especialmente en las empresas que no están totalmente tecnologizadas, donde todo el mundo tiene un correo único. Es un tremendo problema. Entonces, última cosa, nueva tendencia, esto viene de las evaluaciones de engagement. ¿Ya? Estamos pasando de una voz pasiva a una voz activa, y esto puede ser súper interesante. ¿Ya? Las encuestas de clima siempre las critican porque son súper paternalistas. Entonces, todo acerca de lo que yo recibo. ¿Ya? Y hay muchas empresas que están pasando a encuestas que tienen una voz activa. ¿Ya? Por ejemplo, recibo feedback acerca de mi desempeño, buen ítem de clima, puedo dar y recibir feedback de forma autónoma. Si tú trabajáis en una mina de carbón, donde la gente tiene jefe, supervisor, superintendente, olvídate de ese ítem. ¿Ya? Pero si tú trabajas en una empresa que es un poquito más moderna y más plana, ese te puede servir. Mis ideas son escuchadas por mi jefe directo, también es un súper buen ítem. ¿Ya? Especialmente si trabajáis en la General Motors de los años 50. Bacán. Pero si trabajáis en una empresa más moderna, puedo implementar mis ideas en mi trabajo, es algo mucho más directo. ¿Ya? Después vas a tener que meterte en por qué te contestan que no. ¿Ya? ¿Cuáles son los impedimentos para eso? Pero es mucho mejor ítem si es que tú estás buscando que la gente tenga un rol más activo en su pega. Última cosa del contenido. Acá hay un tema clásico que siempre nos preguntan, que es ¿qué pasó con los focus group? ¿Ya? Porque hace 10-15 años el método estándar era focus, encuesta, focus, ¿cierto? Y como que de repente como que ya todos nos pusimos de acuerdo telepáticamente en que no vamos a hacer más focus, ¿cierto? ¿No? ¿Alguno que sigue haciendo focus group? ¿No? ¿Nadie? Sí, pues, como que de repente empezaron a desaparecer. Entonces, mira, no era mala idea hacer un focus group en una encuesta de clima, pero hay que separarlo. Hay focus exploratorios antes de que te pueden servir. Por ejemplo, lo que hicimos, lo que les mostré del Think Aloud, es una especie de focus exploratorio acerca del contenido de la encuesta. Y hay focus dirigidos después de que pueden ser mucho más útiles, en mi experiencia. Entonces, si a ustedes les insisten con los focus, traten de hacerlos después de que tienen los resultados, ¿no? Para poder indagar en por qué ocurrieron esos resultados, en qué cosas se te puede estar quedando afuera de la evaluación. Las dos son útiles. A mí me gusta más hacerlos después. Y lo cualitativo se puede integrar, pero aquí hay algo súper importante. O sea, ni un problema con que ustedes pongan al final de esa encuesta, escribe un comentario respecto al clima en la empresa, lo que tú queráis, siempre que lo lean. Así como mensaje en una botella, en esa cuestión. O sea, el indicador principal ahí es el número de letras. ¿Ya? Ustedes agarran la cuestión en un Excel, igual leen la célula, copian para abajo y ordenan de mayor a menor cuáles son las cosas más con más letras, y ahí seguro que hay mensajes en la botella. Seguro.
Mi jefe me pidió pololeo, yo le dije que no, y después le dije que sí, me pateó. Hay cosas así terribles. Entonces, llegamos al día del lanzamiento, la comunicación inicial. Ya tenemos un objetivo claro, tenemos una buena encuesta. Esa buena encuesta nos tomamos las piscolas, decimos frente al lado, la gente la va a entender y mide lo que queremos medir. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí la pregunta que tú hacías, hay que lograr que se comprometan los gerentes. ¿Ya? Y aquí yo creo que esta es una de las partes como más difíciles del proceso de clima, porque hay mucho espacio para equivocarse. ¿Cuáles son los problemas? Los colaboradores temen represalia, problema número 1. ¿Ya? Si pongo una mala nota en el Great Place to Work, a mi jefe le van a pagar menos bono. Ejemplo real de cliente real. Obvio, po. Pero si tienen el bono indexado al Great Place to Work, yo no puedo poner notas malas, po. Le pega el bono a mi jefe que me pega a mí. O si yo pongo exactamente lo que me pasa y pongo así, no, mi jefe me trata bien, no. Después mi jefe me va a llegar y me va a tratar mal diciéndome, oye, ¿cómo se te ocurre poner esta cuestión en la encuesta si yo sé que fuiste tú? Entonces, mucho ojo con eso, las represalias. Incumplimiento de tiempo, plagado en esta industria. Nunca siempre se alargan los procesos, etc. Las personas no confían en el proceso. ¿Cómo? Oiga, llamadas por teléfono que nosotros recibimos todo el tiempo. ¿Cómo sé que esto es confidencial? Y los gerentes no se comprometen, se les olvida. Tienen otras prioridades. No es saliente. ¿Ya? ¿Cómo lograrlo? Vamos a ver cómo comunicar el propósito, cómo comprometer a los gerentes y cómo manejar los incentivos. Lo más difícil, manejar los incentivos. Porque muchas de las cosas que podemos hacer acá tienen que ver con poner algunas zanahorias en el camino. Pero esa zanahoria, si tú no eres cuidadoso, te pueden influenciar los datos, la calidad de la información que está ahí obteniendo. Entonces, ¿cómo comprometer a los gerentes? Escenario frecuente. Los gerentes esperan que Recursos Humanos les envíe el reporte de avance para tomar acciones. ¿Qué significa esto en la realidad? Que ustedes pierden el lunes completo haciendo reportes de avance. ¿Ya? ¿Cuál es la solución acá? Hay una solución que es tecnológica. Nuevamente, no suelten a su proveedor hasta que les dé algún tipo de sistema de monitoreo en línea. ¿Ya? Y si lo siguen sacudiendo, capaz que le dé permiso también a los gerentes. ¿Qué hemos visto nosotros que funciona súper bien? Los gerentes son súper competitivos. Entonces, en vez de mandarle un mail a cada uno, mándales un ranking de las gerencias que tienen mayor ¿cómo se llama? Tasa de respuesta. Hace poco lo hicimos en una empresa de retail. El gerente comercial agarró parte del presupuesto, compró 2 pasajes a Río y dijo, ya, vamos a hacer un concurso, las sucursales que contesten primero participan para ganarse 2 pasajes a Brasil. La tasa de respuesta. ¿Se tomaron en serio la encuesta? No. Los resultados, súper buenos. ¿Útiles? Tampoco. Entonces, súper buena idea si lo único que le importa es la participación. Agilizar los reportes. Ideal tenerlos en línea. SurveyMonkey lo tiene. Si ustedes ocupan SurveyMonkey, ocupen los reportes en línea de avance y los reportes de resultados. Surveyismo también lo tiene. Google Forms también lo tiene. O con un script chiquitito tú lo podías hacer en un Excel. ¿Ya? Entonces, ocupen reportes en línea si es que lo pueden hacer. Y las recomendaciones, no solo les den números de las recomendaciones, porque en general lo que pasa es como, mira, tenéis un 60% de cobertura, pero tenéis 2 unidades en tu negocio que nadie ha contestado. Parece que no les llegó la información. Y eso es mucho mejor recomendación para los jefes. Mucho ojo con los KPI y bonos asociados al clima. Súper común tener un bono asociado al clima. En general, tiene un efecto negativo en la calidad de la encuesta. ¿Ya? Especialmente si se conoce que hay un KPI relacionado al clima. Entonces, es muy como natural de los negocios decir, ya, aquí tenemos un indicador, pongámoslo como KPI y asociémoslo a un bono. Pero aquí te genera un incentivo perverso, de todas maneras. ¿Ya? Porque la gente ahora sabe que si pone una mala nota hay una represalia directa en el bolsillo del gerente o del jefe o de ellos mismos muchas veces. Entonces nosotros hemos visto empresas donde los bonos de la gente están asociados al resultado constituido de la encuesta de Great Place to Work, y eso es nefasto. O sea, vaya a tener los mejores resultados de la industria todos los años y no voy a poder hacer nada con ellos. ¿Qué
¿Se les ocurre alguna salida a esto, no? Si tuvieran que poner un bono asociado, o sea, un KPI asociado al clima, ¿qué pondrían? Que no tenga este efecto. Acciones. Acciones, exactamente. En vez de decir, súbeme 2 puntos en la escala de Great Place to Work, implementa 2 acciones concretas para subir el clima en tu unidad de negocio. Te lo vaya a cagar porque ahora vas a tener que trabajar. Antes era una cosa más o menos automática, ¿ya? Pero ahora va a tener que gastar tiempo y recursos. Y el proceso se hace más saliente. Incentivo. Escenario frecuente, no logramos la cobertura necesaria para tener todos los reportes que necesitamos. ¿Ya? Dijimos que íbamos a tener el 95% de los jefes con reporte, pero por temas de confidencialidad estamos llegando al 80% nomás. ¿Qué podemos hacer? Concurso interno, lo que les comenté de los pasajes. ¿Aumenta la participación? Caleta. Un montón. Pero pueden comprometer la calidad. ¿Ya? Entonces, no hay mucha manera de controlarlo. Si tú les pones un premio a la gente, y especialmente si es asociado como a tiempo, van a meterse en la encuesta y van a decir... Y porque detrás viene otro, y detrás viene otro. Y eso puede ser una locura. Pero ¿qué sí funciona? Recordatorios frecuentes. Frecuentes de verdad. ¿Ya? Entonces nosotros cuando estamos con empresa, nosotros proponemos enviar recordatorios todos los días en la mañana. Entonces, si tú eres una persona... O sea, hay estudios al respecto, donde tú comparan enviar una invitación con enviar una invitación y 2 recordatorios. Y las tasas de respuesta son radicalmente distintas. Estamos hablando de ganancias de 60-70%. Entonces, enviar recordatorios frecuentes. Ideal, por supuesto, si que pueden hacerlo por correo y que esos recordatorios sean salientes, ¿ya? Y personalizados. Para que sean salientes, vamos a ver algunos tips. Cópienle al marketing. ¿Cachai? Ya el 80% de la gente contestó tu encuesta. Eso, la gente busca ponerse a la par con el resto. Un tema que también apela como a los sesgos cognitivos de la gente es requerir la participación como ayuda. ¿Ya? Cuando uno pide ayuda, aumenta las probabilidades de que te contesten. Porque así funcionan los seres humanos. Entonces, en vez de no te olvides de participar, ayúdanos a mejorar el clima en la empresa, puede ser un mensaje más efectivo. Apela a algo súper humano, que la gente tiene una compulsión un poco a ayudar. Y el diseño de la encuesta aquí es crucial. Las encuestas difíciles de hacer tienen menor participación, ¿ya? Si la gente ya sabe y entiende que la encuesta va a ser rápida y fácil, se meten más, porque ellos calculan y dicen, mira, el tiempo que voy a gastar en esto no va a ser tanto al final. Y lo hacen. No sé qué te parece, pero en algún momento nos puso una encuesta y mejor usted también lo ha hecho. Aparte de lograr captar a los gerentes que son un pilar básico de la gestión, nosotros lo que hicimos en algún minuto fue buscar lo que llamamos embajadores. Lo que hicimos fue buscar a gente bastante top, porque estaba bien validado lo resto, y esas personas nos ayudaban a nosotros porque la gente comenzara a buscar dentro de la misma empresa. No que fueran gerentes, porque de repente se ve como una imposición del gerente a sí. Pero si de repente un par tuyo. Es súper buena idea. Entonces, esos pares te van ayudando y te van haciendo que la gente, oye, vamos a la encuesta, y la gente va porque es un par tuyo. Es súper bueno. Una imposición. Y más poder para ellos, o sea, Claro. dale reportes de avance, de cómo van. Y las mismas cosas que dije, hazlos competir entre ellos, hay que poner buenos incentivos, pero es una súper buena idea. No tiene por qué ser algo tan jerárquico. En general, una vez que tú involucráis y los gerentes agarran vuelo, para abajo todos se empiezan a mover. Entonces, pero lo que tú dices también es súper bueno, súper buena idea. Una última cosa. Hay unos estudios ahora que son bastante recientes que están empezando a ver el tema de las pre-notificaciones. Y se ha descubierto que son muy buenas para aumentar la participación. Una pre-notificación es un correo que te llega 4 días antes, 3 días antes de que empiece el proceso. Y que te dice, loco, te va a llegar un correo. Los que leen ese correo es mucho más probable que después cuando les llegue el correo con la invitación, lo contesten. Si lo van a hacer en papel, una especie de circular, colilla, postal, lo que sea, que les diga, empieza el proceso en X días más. Esas pre-notificaciones, si lo hacen online, es gratis, pero son súper efectivas para aumentar la participación. Hay un tema que está bastante en boga también, que las empresas están saliéndose un poco de este tema de ser monolítico en el medio de respuesta.
Así como todos contestan en papel, todos contestan en... ¿Por qué? Porque los distintos segmentos tienen distintas realidades y hay segmentos donde es impracticable ponte tú hacer encuestas online. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo ahí como de 300 personas que trabajan en cárceles y ellos no tienen acceso a internet mientras están trabajando. Entonces estamos fregados, tenemos que hacerlo en lápiz y papel. Sin embargo, o sea, lo importante acá es recordar dos cosas, que efectivamente hay segmentos que tienen más dificultad para trabajar online y que para ellos puede ser buena idea papel o algo más dirigido. Típica cosa, va alguien de recursos humanos con un tablet y se sienta con los viejos y los ayuda a contestar, ¿ya? O volvemos al formulario. Y hay cosas acá muy choras que se están pasando. Por ejemplo, agarren a sus proveedores del cogote y sacúdenlo hasta que la encuesta sea apta para trabajar desde el celular, ¿ya? Eso, porque la gente puede que tenga lata, puede que sea fome hacerlo desde el computador, pero lo pueden hacer en el metro de vuelta para la casa, o en la micro de vuelta para la casa desde el celular, ¿ya? Y una buena encuesta no tiene un consumo de datos muy grande tampoco, entonces eso es una súper buena cosa. Y hay otra cosa que es muy chora, pero ya es ultra ñoña, que son los bots de encuesta. Entonces, si en tu empresa tiene un chat, WhatsApp, Slack, Exchange también tiene un chat, tú puedes programar un bot para que le pregunte cosas a la gente cada cierto tiempo. Oye, ¿cómo te sentiste hoy día en la pega? Y contestan y empecé a hacer una encuesta con otro método nada que ver y funciona súper bien. Lo importante acá es que hay dos cosas importantes: que no se te quede gente fuera del carro y tener más de un medio te puede ayudar para eso, y las encuestas online tienden a tener resultados levemente más altos. Ojo con eso, levemente más altos. Nosotros siempre comparamos y siempre es un poquito más, para que lo consideren cuando hagan esto. Entonces, lanzamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lanzar, resolver las dudas, monitorear el avance y estimular la participación. ¿Por qué falla? Porque se lanza el proceso en una temporada donde la gente no puede participar y porque el monitoreo basado en planilla retrasa la intervención. Esas son las dos cosas que nosotros vemos todo el rato. Entonces, ¿cómo lograrlo? Tres técnicas: automatizar el monitoreo, empujoncitos conductuales y aprender del marketing. Entonces, vamos con lo primero: aprender del marketing. Las campañas de marketing tienen reglas súper sencillas para lograr maximizar la tasa de conversión. La tasa de conversión es del mail que envié, ¿cuántos hicieron clic? ¿Ya? Y aquí hay 3 tips que te pueden servir para maximizar tu tasa de conversión. El primero: la hora y el día importa. No mucho, pero importa. Evidentemente, si tú mandas una invitación a las 5 de la tarde, no va a ser tan efectiva como si la mandas a las 10 de la mañana. Entonces, el horario más bueno para poder enviar cosas es de martes a jueves, de 8 a 10 de la mañana. Eso está archi-requete contraprobado, ¿ya? Entonces, con eso tú garantizas que tu encuesta de clima lo van a ver las personas cuando llegan, se sientan en su puesto y revisan su correo, ¿ya? Esos son los horarios de preferencia. Lunes y viernes la gente está neutra, ¿ya? Entonces, estos son los mejores horarios para lanzar una encuesta. Lo segundo: una invitación buena tiene que tener un llamado a la acción llamativo, fácil de ubicar, como este, ¿ya? Entonces todo tiene fondo blanco, el llamado a la acción tiene fondo azul. Puedes no leer nada de las maravillas que pusimos acá arriba, pero apretar el botón. La gente no puede evitar apretar el botón. Es una cosa impresionante. Hay hasta un juego para celular que se llama Don't Push the Button. ¿Lo cachan? Que es un botón que no tenéis que apretar. Nadie gana. Todos pierden. La gente no puede apretar el botón. Si hay 10 botones se van a perder, pero si hay un botón que te llena la encuesta, te aseguro que va a aumentar tu tasa de participación. Y, como siempre, mientras más personalizado, mejor. Si dice hola Mario, es mucho mejor que si dice hola. Sí, Felipe, ahí te cuento que en nuestra experiencia también aplicamos hola Mario. Después, gracias Mario por contestar la encuesta. Y la gente nos reclamó, ya, pues es confidencial, ¿cómo me dice gracias Mario por contestar? Entonces al final nos quedamos así como, ay, y nos quedamos así como perdidos, así que no sé. Bueno, puede ser también, pues. Pero nos pasa que Hay que adaptarse, pero en general, la regla general es que más personalizado, mayor tasa de conversión. Pero sí, puede haber un conflicto como por la confidencialidad. Pero suena como que el tema de la confidencialidad está como instalado, como que la gente está suplicada al respecto. Segundo tema, empujoncitos conductuales. Estos son los famosos nudges, ¿ya? Son pequeñas cosas que podemos hacer que aumentan las tasas de participación en actividades.
Por ejemplo, la donación de órganos. Ustedes se fijaron que la ley cambió en Chile de que todos teníamos que ponernos como donadores de órganos. Ahora todos somos donadores de órganos a menos que digamos lo contrario, ¿cierto? Y eso aumentó, pero sí, teníamos la peor tasa de donación de órganos en la OCDE y ahora estamos al nivel de los países de la OCDE. Simplemente porque pedirle a la gente que diga que no es mucho más efectivo si tú quieres que la gente done órganos que pedirle a la gente que diga que sí. Para este caso, ¿cuáles son algunos notches que pueden ocupar? La comparación social, súper buena, funciona perfecto esta cuestión. El 85% de los jefes ya contestaron la encuesta y tú no. ¿Ya? La gente se compara y quiere estar ahí. Esto, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de un experimento en Inglaterra donde por cuadra hay un impuesto que en Inglaterra que es el impuesto a la televisión, que son como 200 lucas, no es poco. Entonces si tú ves tele tienes que pagar un impuesto. Y ese impuesto siempre ha sido un corcho recaudarlo. Entonces lo que hicieron ellos es que mandaron cartas por correo diciendo el 60% de los vecinos de tu cuadra ya pagó este impuesto. Y empezaron a subir las tasas de participación. La personalización ya la habíamos visto y el agendamiento funciona súper bien. Si ustedes tienen sistemas como Outlook, sería posible agendarle un bloque de 15 minutos a la persona para que responda a la encuesta y después esa persona la puede mover donde quiera, pero está en el calendario. Y muchas personas, especialmente los knowledge workers, lo que trabajamos con correo, nos regimos casi exclusivamente por el calendario. Entonces, hablen con la gente de TI, eso se puede hacer de forma masiva y te va a aumentar las tasas de participación. Y algo súper importante es automatizar el monitoreo, porque ustedes no pueden seguir perdiendo todo el lunes en la mañana en hacer las tasas de respuesta. En bajar el reporte, pasarlo por el Excel, hacerle el mail a cada uno de los gerentes. No podrían estar acá, si fuera ese el caso. Entonces, tienen que aquí nuevamente agarrar el cogote a sus proveedores hasta que les den monitoreo online, porque las herramientas gratis hoy en día tienen monitoreo online. Entonces, si ustedes están pagando por eso, deberían poder exigirlo. Y también traten algo muy importante de distribuir la responsabilidad del monitoreo, ¿ya? Si logran tener monitoreo online, denle acceso a cada uno de los generalistas, ponte tú, para que ellos se hagan cargo de la tasa de respuesta en sus áreas. Denle acceso a cada uno de los gerentes, para que ellos se hagan cargo de la tasa de respuesta en su gerencia. Súper importante no ¿cómo se llama?, ser el único que tiene esta información, porque no sirve de nada si no está difundida. Pero ojo, que en empresas de baja madurez compartir el monitoreo puede afectar la calidad del feedback que uno obtiene, ¿ya? Porque la gente se puede sentir perseguida, ¿ya? Entonces, si tu jefe tiene ahí la tasa de respuesta, es como un paso lógico súper cortito pensar que también va a poder ver mi respuesta, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso, hay que comunicarlo bien, y en empresas que son más desconfiadas no es muy recomendable. 5. Reporte. Terminó la encuesta, último día se cerró, bacán. ¿Qué tenemos que hacer? Comunicar los resultados y establecer los planes de acción, ¿cierto? Lo típico. ¿Por qué falla? Acá hay un gran problema, el excesivo retraso en la entrega de resultados. O sea, ese promedio de 2 meses es una tragedia. O sea, imagínate que fueran 3 meses. Si fueran 3 meses, que no estáis tan lejos del promedio, tenéis más o menos 25% de probabilidades que te toque la Pascua entre menos de esos 3 meses. Si consideráis la Pascua y el 18 como calamidades laborales, como son en Chile, tenéis más o menos un 50% del año donde tu reporte va a caer en un periodo donde no podías hacer nada. Entonces, mucho ojo. Y otra cosa que nosotros vemos mucho es que los reportes son difíciles. Nuevamente, las 4 piscolas van a entrar en juego acá. Entonces, ¿cómo he logrado? Con reportes automatizados e indicadores sencillos. Entonces, el primer punto, reportes automatizados. ¿Se acuerdan de ese gráfico, cierto? Entonces, los tiempos de entrega excesivos causan olvido, el principal problema que la gente nos había dicho en la encuesta. Pueden permitir que ocurran cambios en el equipo, en el ambiente y los recursos durante el periodo en que estáis haciendo los reportes que lo invalidan, ¿ya? Entonces, tú vas donde el jefe y dices, oye, ¿sabéis qué? Después de blanco, después de no haber visto el sol en 3 meses, encerrado en un sótano planillando, aquí está tu reporte. Y lo mira y dice, oye, pero yo ya no tengo 60 personas, pues se acuerda de que echamos a 15, pues. Somos 45 ahora. Tu encuesta anónima, después en Chile no cagaste. No hay nada que hacer. Y eso, si tú dejas pasar el tiempo, te va a aburrir.
puede cambiar el negocio, puede cambiar la situación de la empresa y es demasiado riesgoso. Lo otro, lo que hablábamos recién, te puede caer en un periodo de alta disponibilidad, o sea, de alta demanda o de baja disponibilidad de la gente. Y la percepción es que el proceso, mientras más se alarga la entrega de resultados, menos útil es. Porque yo necesito saber ahora, para poder intervenir ahora, en el equipo que tengo ahora. ¿Ya? Entonces, si lo están haciendo en SurveyMonkey o en algo así, todas esas plataformas gratuitas tienen una parte de reportes. Úsenlo, aunque estén en inglés, da lo mismo. ¿Ya? Pero van a poder tener reportes el día que cierren la encuesta. Van a poder estar viendo los resultados. Si tienen que pasar por el Excel, al tiro se van a demorar un mes. A menos de que sean un dios de las macros. Yo lo he visto una pura vez. Pero ahí te podéis morir. Entonces, tips súper importantes. Nunca van a poder automatizar si es que no han decidido cómo se va a reportar. Primero se diseña y después se automatiza. ¿Ya? Entonces tienen que tener claro cuál es el producto final. ¿Qué es lo que pasa? De repente tú puedes decir, ya me lo voy a jugar, en vez de pasar estos 3 meses encerrado planillando, voy a pasar 2 meses encerrado programando, voy a hacer una macro en prioridad, voy a aprender y voy a hacer un reporte súper cachirupi, y después cuando lo voy a presentar, al día después de cerrar, todo contento, el mismo problema que antes. Oye, se te olvidó este indicador, esto no me sirve, no entiendo qué pasa acá. Entonces primero se diseña y después se automatiza. No cometan ese error, nosotros ya lo cometimos varias veces. Se pierde mucho tiempo. Y si no es posible entregar un reporte completo, entregar los grandes números y prioridades al tiro. Si ustedes pueden bajar la cuestión, separar por gerencia y ver el porcentaje de negativa en cada una de las preguntas y entreguen eso. ¿Ya? Y después de, no sé, pues si se demoran 3 meses en hacer un reporte bonito, no entreguenlo después de 3 meses. Pero si pueden entregar algo antes, aunque sea un número bien macro, entréguenlo. Y algo que es súper importante, que no se dice mucho, pero la gente espera un reporte o que algo si contesta una encuesta. ¿Ya? Entonces métalo en las comunicaciones de la empresa, aunque sea hicimos la encuesta y los resultados son bacanes y no entren en ningún detalle, ¿ya? Pero métalo en las comunicaciones de la empresa, porque si no queda el vacío como en la interacción. ¿Qué recomendación harías tú cuando hay un cambio de gerente? Cuando tú quisieras aplicar la encuesta y el gerente es nuevo y lleva un mes. ¿Ya? ¿Qué indicación le doy a la gente que conteste pensando en el gerente anterior? ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cuál es tu recomendación? A ver. Y también con los nuevos, con las personas que son nuevas. Sí, mira, lo importante en ese caso yo creo es volver a los objetivos. ¿Ya? Entonces, si el objetivo es darle herramientas al gerente para que sepa el equipo en donde está parado ahora, hay que hacer la encuesta de todas maneras. Gerente nuevo, gerente que se vaya, lo que sea, porque como así viene el equipo que está heredando. ¿Ya? Evidentemente que si tienes preguntas que son muy comunes, orientadas al liderazgo, vas a tener un problema. Vas a tener que ayudarle a la gente a contestar. Y probablemente lo que te va a servir es que contesten pensando en el jefe que se fue, porque al menos te va a dar una razón del síntoma. Pero bajo ningún motivo no hacer la encuesta, porque es precisamente un buen momento para hacer la encuesta. Nosotros tuvimos esa misma situación el año pasado en la empresa de Clima. El gerente saliente fue como un mes antes de la llegada del nuevo. Les dijimos que contestaran en función del gerente anterior, y ese reporte ayudó al nuevo gerente de ver como casi que qué errores no voy a cometer. Exactamente. Y está heredando. Exactamente. ¿Y con las personas nuevas? ¿Tú las incluirías? No, las personas nuevas no, porque vaya a tener es una prueba de personalidad, no una prueba de clima. Entonces, ¿Y cuánto tiempo sería razonable entonces incluirla? en general, entre 3 y 6 meses es el estándar de la industria. Sí. ¿Cómo uno puede hacer cargo de las áreas que son pequeñas? Porque en general las encuestas de clima te dicen, no, mira, cuando contestan menos de 4 no te dan un reporte, Sí. porque en el fondo se puede pasar a ayudar al tema de la confidencialidad. Pero al menos yo, por ejemplo, yo estoy en una empresa de 150 personas, entonces obviamente tengo muchas áreas que son chicas y me importa saber, porque me importa saber lo que piensa el líder y cómo está gestionando el líder su equipo. Ajá. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo puedo llegar a un resultado? Mira, es súper complicado porque ahí básicamente tiene que definir si la encuesta es anónima o confidencial. Si la encuesta es anónima, pero si es confidencial en vez de anónimo, podéis cargar ese nuevo corte y tener tu nuevo reporte. ¿Ya? Entonces, nosotros lo hacemos de forma confidencial. Incluso con algunos clientes les pasamos las respuestas anonimizadas.
solo ítem y número. Entonces ellos pueden hacer sus análisis estadísticos respecto de la respuesta. Pero por ahí va. Como quizás, lo que nosotros hemos hecho en mi empresa cuando teníamos esos grupos pequeños, lo llevábamos como a la gerencia, se compartían los datos, se conversaba y luego se le invitaba a que el jefe tuviera como un plenario con esa gente para ver si qué le hacía sentido, qué querían trabajar y siempre invitando a los planes de acción voluntarios, que de ellos saliera que quisieran trabajar, porque es más honesto y más directo, así decirlo. Eso es como mi experiencia en lo que he visto en grupos más pequeños. Sí, eso se hace, esa es la primera opción, cuando la encuesta es anónima, hay que subir los resultados. Ahora, puede ser como una entrega bien blanda porque nadie sabe dónde aprieta el zapato, ¿sabes? Si tú tenés 5 jefes, cada uno con 2 personas, ahí ya hay una difusión importante. Ahora, si tú decides hacer la confidencial y ver esos resultados, tampoco podés ir donde el jefe y decirle, oye, mira, saliste mal en la encuesta, tenés que ser mucho más sutil. Sí. Eso hasta lo vas a tomar después, pero seramos de hacer simple la herramienta. ¿Cuántas, a la cantidad de preguntas, cuánto debería ser? ¿Cuánto recomiendas? No más de 40. No más de 40. Es que la fatiga ya te empieza a jugar en contra. Nosotros hacemos análisis, tenemos una encuesta hasta de 120 preguntas. Y hacemos análisis, porque tú comparando el patrón de respuesta de las primeras 20 con de las últimas 20. Entonces ahí básicamente tú lo que ves es qué tan dispersas son las respuestas, porque la gente no está totalmente contenta de todo. Hay una correlación, pero una buena encuesta debiese tener respuestas 1, respuestas 2, respuestas 3, respuestas 4, con una distribución, ¿cierto? Y lo que vemos es que al principio hay una distribución de los datos que sigue la tendencia de la empresa, si el clima es bueno, más tirado a la derecha, y al final todo igual, no hay dispersión. ¿Ya? A partir de la pregunta 45 la gente ya pierde la capacidad de concentrarse. Yo jamás contestaría una encuesta de 120 preguntas. Jamás. Yo no lo haría. Ustedes tampoco probablemente. Tienen cosas más importantes. Imagínate, 120, multiplica una empresa de 2.000 personas. Entonces, para que tengáis, si el sistema de evaluación es bueno, una buena, así como un buen benchmark, es que 20 preguntas no deberían demorarte más de 2 minutos y medio. En clima. Por ahí anda. Oye, Felipe, ¿no tiene la posibilidad de asesorar a los capitalistas? No, pues. ¿Podemos hacer una carta? No, pues. A los que hacen las listas. La respuesta extendida tiene siempre. No, esa encuesta es un desastre, porque tiene ciento y tantas respuestas y cambian la escala como 7 veces. Hay preguntas de distinto tipo. Sí. Todas las no que dijiste están explicadas. Sí. O sea, porque keep it simple, stupid. ¿Cómo le explicas a la gente que son dos respuestas? Exacto. Son cosas distintas, ¿por qué es tan pésimo? Eso pasa porque ya no le dicen a los niños que son huevones, po. Entonces todos creen que son inteligentes. Especialmente los que diseñan las encuestas. Y no se ponen en el lugar de los que tenemos más dificultades, po. Yo estoy parado acá, pero yo soy, tengo, no sé, pues tuve mucha dificultad para aprender a leer, y todavía me cuesta leer una encuesta. ¿Cómo se llama esa cuestión? Dislexia, ¿no? Entonces, obvio que me va a costar contestar una encuesta de 120. No podí pretender que todo el mundo es capaz de hacer el esfuerzo cognitivo necesario para contestar 120 ítems con distintas escalas. Así es como va la PSU esa cuestión. Una locura. Pero estamos fregados porque es un tema regulatorio. Así que hay que hacerlo igual. Ok. ¿Cómo lograrlo? Solo se reportan los resultados para los gerentes. Situación súper típica. No bajan. ¿Ya? Y esto, lo que pasa es que genera un vacío en el corazoncito de las personas que contestaron. Porque yo saqué mi corazón para afuera y te dije lo que pensaba y no tuve nada a cambio. ¿Ya? Entonces es muy importante que todo el mundo tenga algún contacto. Obviamente a los gerentes les vaya a mostrar full métrica. A los jefes les vaya a mostrar su equipo. Y a la gente que participa de los equipos quizás solo les vaya a decir las tendencias generales y vaya a dejar que el jefe maneje el clima. Pero todos tienen que tener algún contacto con la data. No implica darle acceso a toda la data a todas las personas, aunque hay empresas que lo hacen. Y es súper importante establecer procesos de apelación, control y auditoría. ¿Ya? Esto cada vez es más importante y es lamentable, pero
Ahora que tenemos tecnología y que tenemos mayor seguimiento, estamos detectando nosotros algunas personas, ponte tú, que contestan las encuestas por sus colaboradores. Tuvimos hace poco el caso de un cliente que tuvieron que echar a un jefe porque contestó la encuesta de la evaluación de desempeño de todo su equipo. Lo detectamos porque no era muy inteligente, desempeño. No era muy inteligente el gallo y le puso, hay una pregunta cualitativa cortada y pegada a la misma frase. Entonces, mucho ojo, hay que tener mecanismos de control. ¿Cómo no los desempeños de su equipo? Él supo las claves de su equipo y se metió por ellos. Se evaluó a él mismo. Ascendente, sí. Una locura. Entonces, los procesos de apelación, control y auditoría son súper relevantes. Todo este tiempo que estamos ganando en automatizar lo podemos empezar a invertir en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que es un proceso de control y auditoría? Simplemente agarrar una muestra al azar, llamarla y decirle, oye, ¿tú contestaste la encuesta de clima? ¿Sí? Ah, ya, bueno, eso es todo, muchas gracias. Y tú tenés tu monitoreo por persona y puedes ir contrastando. Y hay alguna probabilidad de que detectes algún chanchullo ahí. Pero hay que hacerlo. Y además, aumenta la saliencia del proceso. La gente sabe que esto es importante. Una consulta. Con respecto a involucrar a los colaboradores, algo que nunca hemos hecho es compartir. Las encuestas fueron contestadas una detrás de otra, claro. Eso es mucho más informativo que el IP. Y cualquier DAM de subrequismo o cualquier te lo va a dar. Sí. Sí. Ahora, si tú tienes una encuesta móvil, es perfectamente válido que alguien la conteste el domingo en la tarde. Tranquilito, después de dormir siesta. Un pool de operarios, juntamos a todos los operarios logísticos en una determinada hora con asesoría por no entiendo la pregunta. Exacto. Contestas todo en el mismo. Sí. Y ahí tú podés controlar mucho más. Sí. Y claro que ahí te va a aparecer todo junto. Sí. Pero en los casos donde es algo más libre, esos son buenos indicadores de chanchullo. Entonces, reportes, lo que tú me preguntabas. Si recursos... aquí yo he tenido situaciones trágicas donde hemos estado revisando los reportes del año pasado y dice ya, clima 83%. Ah, ya, perfecto. ¿Qué significa el 83%? Y el analista te dice el 83% de las personas están contentas. Po. Y el otro dice, no, pues el 83% de las preguntas están buenas. Y el gente dice, no, pues es el ratio entre las personas que están contentas y las personas... Si la gente de recursos humanos, que es la encargada de diseñar e implementar este sistema, no es capaz de entender el indicador en un segundo, como cresta, podemos pedirle al resto de la organización que lo entienda. Es así de sencillo. ¿Ya? Es una cuestión así, totalmente perogrullo. Pero si tú no entiendes el indicador, como jefe, que por algo no estáis trabajando en recursos humanos, ¿ya? Estás haciendo otra cosa, no es tu interés, no es tu carrera, no tenés ningún contacto salvo lo que tú como consultor, lo que tú como persona de recursos humanos le das. Si tú no eres capaz de entender bien ese resultado, olvídate que la otra persona lo va a poder interpretar. ¿Ya? Y la idea para esto es que sea lo más sencillo posible. Entonces, cosas a evitar: promedios, proporciones, ratios. No sirven para clima. Para desempeño, perfecto. Pero para clima te pueden esconder groseramente la realidad. O sea, tú puedes tener algo que tiene 50% con la mitad del equipo que te odia y la mitad del equipo que te ama, o con todo en el 50%. ¿Por qué esto no sirve? Porque esconde los neutrales, que son los más importantes. Si tú tenías una escala del 1 al 5, los puntajes más importantes son los 3. ¿Por qué? Porque ese es el potencial que tenéis para poder cambiar las cosas. Si tú tenés un área donde están todos súper enojados, pero tiene hartos neutrales, vaya a poder sacarla. Haciendo un par de cosas, vaya a poder mejorarlo. Si ocupáis un promedio, se pierde para siempre. Para siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Barras apiladas. Súper sencillo, súper fácil de explicar. Aquí les traigo un ejemplo de una encuesta real nuestra. Entonces, esta es la plataforma nuestra. Entonces, hay un indicador que se llama Engagement. Hay un puntaje obtenido que es el 84,6% y es el porcentaje de respuestas positivas. Nada más. Positivas son las 4 y 5. Yo lo voy a explicar en un cuadrito de este porte. Y después tú puedes abrir ese indicador y ver cuáles son las respuestas positivas, neutrales y negativas. Así de sencillo. ¿Ya? Este gráfico de barras apiladas, en nuestra experiencia hicimos harto research, es fácil de entender por la gente.
No es lo más fácil del mundo, si es un gráfico al final, son números, es difícil, ¿ya? Pero esto es fácil de explicar. Evitar como la plaga los promedios, los ratios, y lo que no pueden, lo que no pueden pasar es que el consultor te diga que no te puede decir cómo se calculan porque es una fórmula propietaria que tiene una conversión estadística. No. Si te dicen eso, es imposible que tú puedas auditar la calidad de ese indicador. Significa que tú estás claudicando de cualquier error, de la posibilidad de poder detectar cualquier error que haya en el cálculo de ese indicador, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que eso no se lo pasen a sus proveedores. Última cosa, planes de acción. Entonces, ya tenemos los reportes, los repartimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a cabo acciones que mejoren o mantengan el clima, ¿cierto? ¿Por qué falla? Volviendo al diseño. Esto falla muchas veces porque las encuestas son poco accionables. Y acá hay una máxima que no se les puede olvidar. No pregunten nada que no estén dispuestos a accionar. Si van a preguntar sobre la satisfacción de las remuneraciones y hay una orden de congelar y reducir el gasto en persona, no vale la pena preguntarlo. Vaya a perder un tremendo indicador, ¿ya? Pero si no te vaya a poder hacer cargo de él, no lo preguntes. Los planes de acción se olvidan. El principal problema que nos dijeron las personas que encuestamos. Y los líderes no saben cómo mejorar el clima. Nosotros no sabemos cómo mejorar el clima. Los líderes tampoco. Necesitamos ayuda para poder hacerlo. ¿Cómo lograrlo? Vamos a ver cómo centralizar el registro de los planes de acción, cómo ocupar recordatorios automatizados para luchar contra el olvido y qué podemos hacer en el seguimiento de la implementación. Entonces, lo primero, encuestas accionables. Todo lo que se pregunte tiene que poder ser accionado. Si no puede ser accionado, hay que cuestionarse si lo podemos preguntar. Pero tiene que ser accionado a algún nivel, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor los jefes no van a poder subirle el sueldo. Entonces, al nivel de los líderes, no es un recurso que ellos tengan a su disposición, pero a nivel de recursos humanos de la empresa sí. ¿Ya? Entonces, ¿podemos preguntar sobre remuneraciones? Sí. El jefe me va a decir, oye, pero yo no le puedo subir las lucas a mi gente. Ok, perfecto, pero esto es para nosotros que manejamos la remuneración. ¿Cachai? Entonces, todas las cosas que se pregunten tienen que ser accionables a algún nivel, no en todos los niveles necesariamente, si no es demasiado restrictivo. ¿Ya? Entonces, para los líderes hay que verificar que tengan el recurso, el tiempo y el apoyo para poder accionar esas cosas. Ayuda mucho si tú en la devolución que le haces, le marcas al jefe cuáles son los ítems o dimensiones que ellos más directamente pueden accionar. Ahora, a nivel de recursos humanos, establecer una agenda transversal de mejora, unir áreas con desafíos similares, es algo que se hace demasiado poco en la industria. Que es que si tú tienes dos áreas que tienen el mismo problema, bueno, pueden tener a lo mejor una solución compartida que optimiza recursos. Si estáis 3 meses encerrados haciendo los reportes, no tenéis espacio mental para pensar esta cuestión. Y a nivel de la empresa, no preguntar elementos por los cuales no se puede tomar acción. O sea, si hay algo que no se puede, que el gerente general puede cortar, no hay que preguntarlo de frente. ¿Es razonable asumir que los jefes van a saber cómo mejorar el clima? No. No. Especialmente los que tienen bajo clima. Porque no tienen bajo clima de malos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Lo primero es la capacitación. Aquí, todos los recursos que se recuperaron al hacer un proceso más eficiente, hay que empezar a gastarlos en estas cosas. Capacitar a la gente significa que sepan cómo interpretar los resultados, que sepan el uso de la información, que sepan qué recursos tienen disponibles, qué pueden pedir, qué no pueden pedir para poder mejorar los resultados de clima. Hay cosas materiales que uno puede hacer, que nosotros hacemos en algunos procesos y son súper útiles. Por ejemplo, si tú tenés 5 dimensiones, diseña 2 planes de acción para cada dimensión y pásaselo a los jefes y que partan de eso. Esos planes de acción pueden incluir recursos que están disponibles. Típico ejemplo, trabajo flexible. Trabajo flexible es una cuestión que está súper en boga, pero que ha costado que agarre vuelo en muchas unidades. Mételo en la encuesta de clima, ¿ya? Mételo como una solución a un problema en clima. Y vaya a poder ir reforzando todas tus iniciativas de calidad de vida a través de la encuesta de clima. Y la flexibilidad. Aquí hay que tener un poquito de sabiduría, porque hay algunos problemas de clima que son endémicos a ciertas áreas, ¿ya? Y no sacamos nada con responsabilizar a los jefes cuando el problema es un problema de diseño del puesto. Ejemplo típico, yo la semana pasada estuve con unos jefes en Entel. Una de las encuestas era, o sea, una de las preguntas era, me es difícil concentrarme en el trabajo.
Y estoy hablando con un jefe y les digo, oye, mira, esto salió re malo. Y me dice, está bien, pero yo no quiero que la gente se concentre. Ellos trabajan en una sala de control que tiene alarmas, llamadas por teléfono, cosas que están apareciendo en monitores. Yo necesito que la gente tenga una atención flotante, no necesito que estén metidos haciendo una cosa a la vez. Necesito que estén metidos haciendo una cosa a la vez y si pasa algo más importante que hagan eso. ¿Ya? Y eso no es un problema de clima, eso es un problema de diseño del puesto. ¿Ya? Es de otro orden de cosas. Y van a haber muchos jefes donde tú vayas a tener que decirles, ¿sabéis qué? En esto no hay mucho que podamos hacer. Mientras más grande la empresa, más te va a pasar cosas como esta. ¿Por qué tenían esa pregunta entonces? Porque todo el resto de la empresa le sirve. Por ello él la customizaba para que ellos no, pero no lo levantamos a tiempo y nos saltó cuando el jefe nos dijo, esta pregunta no me sirve. ¿Ya? Típica pregunta, así como que te preguntan acerca de los implementos de seguridad cuando tú trabajas en una oficina. Entonces, en el fondo, pone tener los puestos de trabajo bien definidos. Sí, y bien diseñado. Con eso, claro. Sí. Y con eso empezar a armar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve un recordatorio? ¿Cómo se automatiza el seguimiento? Este es un correo que enviamos nosotros, donde dice, hola Claudia, correo personalizado, te recordamos que el siguiente plan de acción que asignaste a tu colaborador vence en 2 semanas. Aquí está el nombre del plan de acción, el responsable, la fecha de revisión, accede a tu cuenta. Un botón que está ahí en el plan de acción de nuevo. ¿Ya? Ahora, si tienen un sistema online, esto se puede hacer con alguna facilidad. Si tienen un sistema offline, vale decir, offline me refiero no a que lo hagan en papel, sino que en algún momento se salen de la nube para hacer los reportes o para difundirlo. Es súper importante igual programarlo y enviar un contenido mensual, por ejemplo. Una vez al mes para recordar acerca de las competencias, pero dice planes de acción, debería decir. Para poder recordar acerca de los planes de acción. ¿Ya? Súper importante, una vez al mes. No va a ser como específico para ti con tu plan de acción, pero sí te puede servir para acordarte de que estas cuestiones existen. Y recordar a los participantes que pueden acceder a sus evaluaciones y planes durante el año. ¿Ya? O sea, hay que hacer recordatorios, aunque tengamos un sistema que no sea muy automatizable. El olvido aquí es el principal enemigo. Y la principal herramienta para luchar contra el olvido son las fechas de revisión y los recordatorios automatizados. Entonces, me voy a saltar esto. Pero una encuesta, una cosa que nos preguntan mucho es cómo podemos simplificar la encuesta. Y esto es como el último punto que vamos a tratar. Ok, hicimos la encuesta. Resultó. Tuvimos los resultados antes, más fáciles de entender, etc. El contenido está más afinado. Al gerente general le gustó tanto que nos dice que ahora esta cuestión tiene que ser trimestral. Cagamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra esta cuestión? En nuestra experiencia, lo que tenéis que hacer es armar una encuesta que mida lo mismo pero sea más corta. Y hay 2 caminos para hacer esta encuesta. Son súper de sentido común. La primera es un camino representativo, ¿ya? Donde tú buscas cuál es el mejor ítem de cada una de las dimensiones y preguntas ese ítem. Entonces, uno del equipo, uno del jefe, uno de no sé qué, y tienes ahí una muestra representativa de todas las dimensiones para ver cómo van. Eso tiene pros y contras. El pro es que cubre todos los aspectos relevantes y el contra es que es súper superficial, ¿ya? Y no está customizado a las necesidades del negocio o a la que salió mal. Entonces, la segunda alternativa que tienen los clientes es hacer algo direccionado, donde eligen los ítems más relevantes desde la necesidad del negocio, los planes de acción o incluso de los mismos líderes. Nosotros tenemos empresas donde las encuestas de pulso tienen, no sé, 10 ítems estándar y 3 ítems que los jefes eligen. Entonces, ¿qué quiero saber yo respecto a mi equipo? ¿Ya? Y esos ítems no necesariamente te van a cubrir todos los ámbitos de la encuesta, pero se pueden concentrar en lo relevante. El contra es que pueden pasar por alto algunos temas que cambien desde donde estaba y hasta donde está ya ahora. Lo importante es que una buena encuesta de pulso no debería tener más de 20 preguntas. Si tú haces una encuesta de pulso de 60 preguntas, no es una encuesta de pulso. ¿Ya? Una encuesta para que se ubique, si el sistema está bien pensado, 20 preguntas son 2 minutos. 2 minutos y medio. 0 gasto de tiempo para la gente. Súper, súper rápido. Hace poco hicimos una encuesta de 17 preguntas y eran 2 minutos. Un poquito más que 2 minutos. Entonces, se pueden tener estas encuestas de pulso con rapidez para poder, abordar estos temas. Entonces, recapitulando. ¿Una pregunta? Sí. ¿Esas encuestas de pulso tienen que ser siempre iguales o las puedes ir modificando? Como dijiste tú, ahora estoy en la etiqueta trimestral. Sí. Y después
pregunta es, ¿tengo que necesariamente preguntar lo mismo? O sea, no necesariamente. No necesariamente, pero es recomendable porque vaya a tener algún grado de comparabilidad fácil. ¿Ya? Si vaya a preguntar dos cosas, o sea, es un problema muy típico ese porque a veces tú tienes que adaptar tu instrumento, pero vaya a perder la comparativa y es como, ¿vale la pena o no cambiar esta pregunta? ¿Ya? En general, lo que te diría es que si tu percepción es que la pregunta no se entendió, hay que cambiarla de todas maneras. Porque significa que los resultados no son confiables, por lo que me dije. Si la realidad cambió, a lo mejor podríamos agregar una cosa o sacar una que no es tan relevante, pero lo más importante en esos términos es que las preguntas se entiendan y que a los jefes les sirvan. Entonces, tenéis que estar atentos cuando están contestando y cuando están haciendo los planes de acción. Que puedan mirar algo que les fue mal y que se les ocurra cómo mejorar. Entonces, pero yendo al punto de las encuestas de pulso, efectivamente, no necesariamente tienes que preguntar lo mismo, pero ganáis un porotito ahí en la comparabilidad. ¿Más preguntas? Entonces, para recapitular, vimos 6 cosas. 6 prácticas para no morir en el intento. Vamos a recapitular muy rápidamente, después nos vamos a dar un cafecito. Entonces, lo primero, definir objetivos. A todos se nos olvida, pero es crucial. Si no definimos los objetivos, bien, no podemos evaluar el proyecto. Así de sencillo como en cualquier cosa. Sea un puesto de limonadas o una encuesta de clima. Lo segundo, definir el contenido. Aquí la clave es que el contenido se entienda. Lo más importante de una encuesta de clima es que el contenido se entienda. La comunicación inicial tiene que ser una comunicación que te permita reforzar los puntos clave de la encuesta. Y durante el lanzamiento y el seguimiento vimos varias técnicas para poder aumentar las tasas de respuesta. Lo más importante, que el proceso sea saliente. Algo que no abordamos directamente, pero saliente significa que está fuera de lo virtual. Súper buena idea hacer monitos, peluches, intervenciones, pendones, lo que sea, para notificar acerca de la encuesta de clima, que la gente lo tenga en el inconsciente colectivo. Otra cosa que funciona muy bien, si no pueden hacer eso, pre-recordatorios, aumentan las tasas de participación. La personalización aumenta la tasa de participación. La competencia aumenta la tasa de participación, pero genera un incentivo perverso. Mucho ojo con eso. Disculpa, pero me quedo con justo con lo que comentó la guía. ¿Cómo involucras a los jefes o a los gerentes más allá de ese ejemplo súper bueno del gerente de comercial y médico? ¿Qué otras ideas o qué otros ejemplos has visto respecto de cómo logras este involucramiento de las estructuras de la gerencia que no sea comandante? Sí, es súper difícil si es que no te compran. Yo creo que va por dos lados. Es un tema de incentivos al final. O sea, en algo la encuesta de clima les tiene que servir. Eso es súper importante. Habértelo ganado antes, mostrándole contenido o permitiéndole meter contenido en la encuesta de clima. Ya, en el caso es un caso súper complicado porque es una empresa multinacional. Entonces la encuesta viene diseñada, es estándar para todo el mundo y la verdad es que son súper participativos en muchos temas, pero en este puntualmente no. Si tú sabes que al final estamos cumpliendo, no hay como una real motivación para ellos para participar en esto. ¿Y no podría agregar una pregunta? No voy a agregar nada. ¿Y de la encuesta en sí no hay nada que le interese a los jefes? Sí, hay temas que se enganchan y son los que trabajan, pero no hay... O sea, lo hacen y cumplen, fijas, pero es como que están cumpliendo y sí. No realmente hay un rol activo. ¿Y cuál es el objetivo del proceso? Y cuando viene afuera también es difícil saber cuál es el objetivo. O sea, tener datos, cumplir con los datos para que la empresa tenga todo lo que exige, toda la norma corporativa. Bueno, lo que yo he visto es que visibilizar el costo ayuda a valorar los resultados. Si tú eres capaz de mostrarle, por ejemplo, todo el tiempo, multiplica el tiempo medio de la encuesta por el número de personas, todo el tiempo que se invirtió solamente en obtener la información. Eso los puede sensibilizar un poquito a darle importancia a la herramienta. Pero en tu caso, igual podrías tomar algunas de las prácticas que pusimos nosotros, como ¿cómo se llama? Abrir un poco el monitoreo, que compitan un poquito entre ellos. Bueno, de hecho funciona muy bien y funciona como regiones. Hemos tenido súper buenos índices compitiendo así como, no, Latinoamérica versus Europa, no, sí. que Perú va ganando, no, que Argentina va ganando y logran... Sí, se enchufan de inmediato. Sí, es impresionante.
más productivas? Bueno, hay buena evidencia de que son más productivas. ¿Tienen las empresas chilenas evidencia de que el buen clima hace que la gente sea más productiva? En general, tienen todo lo que necesitan para poder sacar esa conclusión, pero no conectan los tubos. Lo que pasa es que igual depende de lo que te comentaba al principio, de que si vas a hacer una encuesta tiene que haber una retroalimentación y una acción después de eso. Si tú no haces una acción, es imposible que la empresa o los trabajadores sean más productivos, porque van a ver que dentro de lo que hicieron no sirvió de nada. Es como cumplir nomás con hacer la encuesta nueva. Sí. Entonces, Sí, yo apuntaba más al punto que en tu computador, Ilia, están los resultados de clima y de desempeño de tu empresa. Y hay que conectarlos. ¿Sí? Y ahí, aquí ya requiere un poquito más de conocimiento estadístico y todo, pero usualmente te vas a encontrar sorpresas. Te vas a encontrar con cosas que apuntan para el otro lado. Te vas a encontrar con que, no sé, hay ítems de liderazgo que van en contra de la productividad o el desempeño de la gente. Y aquí, como siempre, mientras más objetivo es el criterio contra el cual te estás comparando, mejor. O sea, es mucho mejor hacer esto con los números de ventas que con la evaluación de desempeño. No, pero igual puedes vincular, porque por ejemplo, en temas de rotación, de productividad, ¿no? Un departamento X con el cual nosotros por varios años hemos tenido. Pero ¿por qué hay tanto índice de, no sé, de ausentismo? ¿Por qué hay tanto error en las facturas? Mira, le dije, aquí está el nivel de ausentismo de licencias médicas en tu departamento, las respuestas de la encuesta de clima, las evaluaciones de desempeño, el ISTA versus ventas o operaciones. Se puede armar otra unidad que sí. Y es el mismo gerente en 4 años. Sí. Hay que hacer el mismo. Ahora, podemos hacer acá, aplicar una lógica similar a lo que habíamos conversado en desempeño. O sea, si tenemos 18 dimensiones y 120 preguntas y hacemos esta correlación con el desempeño de las unidades de negocio, nos vamos a encontrar con que hay dimensiones que no nos aportan y las podríamos sacar. Lo mismo con las competencias. ¿Ya? Si tenemos competencias que no le pegan a la evaluación de desempeño o a las metas, ponte tú, ¿para qué las estamos evaluando? Entonces, este análisis que tú me estás proponiendo es crucial. Es como el dogma central de la evaluación de clima. Es que sirve para mejorar la productividad, pero hay que ir a probarlo. Mi experiencia es que la mayoría de las empresas escriben todo lo que necesitan para probarlo, pero no conectan los tubos. Y si los conectaran se encontrarían con sorpresa. Bueno, entonces estábamos recapitulando. Vimos el lanzamiento, vimos los reportes. Aquí otra cosa terriblemente importante, igual que la claridad y las piscolas. ¿Se acuerdan de las piscolas? ¿No? Aquí también tienen que poder tomarse 4 piscolas y entender el reporte. ¿Ya? Traten de usar las métricas más sencillas que puedan, que sean entendibles por todos los niveles dentro de la organización. Y súper importante también que en la parte de los reportes haya participación, en el sentido de que a todos les toque en alguna medida el tema de clima, porque todos contestan. ¿Ya? Entonces, más abajo a lo mejor vaya a haber temas más generales, en la medida que subas en la jerarquía vaya a haber temas más estratégicos, pero todos debiesen tener algún contacto con el resultado, a menos de que este resultado sea nefasto y a menos de que haya situaciones como la que dijiste tú que podrían causar más daño que bien. Pero por regla general todos deberían tener alguna devolución para que no quede ese vacío en el corazón. ¿Qué se hace cuando hay efectivamente un muy mal resultado? ¿Cómo lo comunicáis? ¿Cómo se comunica? En general no se comunica. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué se hace usualmente? En general es a puerta cerrada y se olvida. ¿Qué se debería hacer? No, pero es verdad, o sea, con la mayoría de veces como hoy no fue súper mal el clima. Sí. ¿Sí? O claro, no se comunica y la gente igual que esperando, como tú decías, sí. una respuesta. Sí, lo que yo te recomendaría es que si tuviste súper malos resultados, obviamente que hay que hacer un trabajo súper profundo con cada una de las empresas y todo. Pero, si tuviste súper malos resultados, igual comunica que están los resultados. Estamos muy contentos de poder tener esta información. Sin tener, o algo que haya salido bueno, si algo tiene que salir bueno. ¿Sabes? Darle un par de numeritos que les sirvan como para... El tema acá, ojo, que el foco de la encuesta de clima no es informar a los a las personas individuales en la empresa. Lo que estamos diciendo de compartir información tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que la gente no se sienta vacía en la interacción, que ellos pusieron y no me llegó nada. ¿Cachai? Entonces es suficiente con que a ese nivel, es suficiente con que tú les devuelvas algo, ¿ya? Aunque sea poco.
pero que tengan algún rédito de la inversión de tiempo que hicieron. ¿Ya? Se hizo algo en el fondo con su... Claro, que ocurrió, que no fue una alucinación. ¿Cachai? Va por ahí el tema. Ahora, ¿qué hacer cuando te tenés pésimo resultado del clima? Ese es otro cuento. Y ahí siempre hay que mirar a los jefes. Porque puede que los baños estén malos, pero si te sale que los baños a las puertas del casino no son los jefes. En general, sí. Ok, y vimos los planes de acción. El enemigo número 1, el olvido. La mejor herramienta, las fechas y los recordatorios automatizados. ¿Ya? Lo más importante para los planes de acción, centralizar los planes de acción. No pueden quedar en el cajón de los generalistas, no pueden quedar en el inbox de una persona, tienen que tener un repositorio. Es tan sencillo como hacer un spreadsheet donde podáis tener los planes de acción y las fechas de revisión y decirle al practicante, oye mira, una semana antes de cada una de estas fechas tenéis que mandar los correos. ¿Ya? Es así de sencillo, luchar contra el olvido. Pero no se hace, en general no se hace porque los jefes como que están haciendo los planes de acción solo en su oficina y los hacen y los guardan y hay que recuperarlos, hay que centralizarlos. Si no se pierde, 100%. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Se gana una botella de vino. Una de las cosas que dijiste era definir los objetivos. ¿Definir? Eso, definir los objetivos. Es muy importante. Yo no soy de manera de recursos humanos, a veces no de planeación de riesgo, pero de alguna manera caché que lo que es clima me pega súper fuerte. Sí. Cuando tú vas con los gerentes, muchas veces los gerentes no saben qué es lo que quieren. ¿Cómo lo quieren? Miren los KPI. Miren los bonos. O sea, nosotros tenemos como un estilo de consultoría súper rápido y sucio. No hay una cosa en profundidad donde nos vamos a instalar a tu oficina por 3 meses para entender tu cultura, nunca. ¿Ya? Mi respuesta sería, lo primero que tenéis que hacer es mirar los bonos. Mira por qué le pagan el bono fin de año. Y ve cómo eso tiene que ver con la encuesta que estás haciendo. Si no tiene nada que ver con la encuesta que estás haciendo, significa que tu encuesta está desalineada con los objetivos estratégicos. Porque los bonos son lejos lo que más fielmente refleja lo que tenga la empresa en términos estratégicos. Los bonos de los ejecutivos. ¿Ya? Entonces, si los elementos contenidos en tu encuesta no le pegan al bono de gerente de operaciones, no directamente, no que le paguen por el Great Place to Work, sino que no hay algún grado de relación entre lo que él tiene que lograr y la encuesta, significa que está totalmente desalineado. ¿Cachai? En términos de prevención de riesgo, me imagino que trabajas en una empresa industrial, ¿no? Asesoría. Pongámoslo en el escenario de una empresa industrial. Y en industria pasa lo que decís tú, lo que te pasaba aquí con los portores. En ellos súper preparados. Sí. Sí. En el caso de la prevención de riesgo hemos tenido excelentes experiencias integrando temas de prevención de riesgos dentro de encuestas de clima. Pero tienes que ser inteligente en la manera de preguntarlo. Por ejemplo, las encuestas de clima tienden a ser bien positivas en general en Chile, entonces hay que intencionar un poco la respuesta en el sentido de, en vez de preguntar siempre ocupo mis implementos de seguridad, hay que preguntar cosas más básicas como ¿están disponibles los implementos de seguridad? Que es mucho más accionable. Y hay que preguntar cosas también más complejas como mi jefe insiste en que usemos los equipamientos de seguridad cuando estamos cansados o atrasados. Ponerlo en la situación donde esta cuestión falla. ¿Sí? Y hemos tenido excelentes resultados metiendo eso en empresas industriales. Sin ir más lejos con ENAEX y pudimos levantar un panel de riesgos laborales súper interesante. Entonces hay muy buen acercamiento entre las áreas. Felipe, ¿cómo poder disminuir la desestabilidad social que tienen las encuestas de clima? Porque la gente muchas veces no le gusta poner menos de 3 porque es complicado, porque por el tema de la confidencialidad, por sobre todas las cosas y no sé. O sea, hay un tema más transversal que ese. Cuando tú hay empresas como Gallup que hacen la misma encuesta en cientos de países en el mundo, te encontrás con que Latinoamérica tiene siempre resultados más altos. Sí, así es. Tema cultural, no nos gusta poner malas notas. La expresión de emocionalidad negativa es mal vista.
Por es eso, nuestra cultura. ¿cómo se puede eso, según tu experiencia, disminuir de alguna manera? Porque nos pasa con la evaluación de desempeño también. Sí, yo creo que tiene que ver con ser muy transparente respecto a las consecuencias. La gente tiende a subir los resultados si es que cree que van a haber consecuencias negativas y represalias. Eso es súper importante. La percepción de confidencialidad también afecta mucho la probabilidad de detectar algún tema crítico. Y eso también hay que trabajarlo bien. Pero, mira, fundamentalmente yo creo que lo más importante acá es que no hay que confiar tanto en los números, no hay que creerse tanto el cuento. Y al final, a veces es mucho más informativo agarrar el resultado de clima y hacer un ranking de las unidades de negocio que hacerlo solo en base a los resultados. ¿Ya? Entonces, el liderazgo, estos son los que lo están haciendo bien, esto es más o menos y esto es mal. Aunque los que tengan mal tengan 60% de acuerdo o de personas satisfechas. ¿Ya? Eso te permite controlar un poco, básicamente el efecto que tenía estadístico es que tu media está inflada, pero la dispersión probablemente no. Entonces tú centráis a hacer un ranking. ¿Ya? Esa es una manera de hacerlo. O lo otro también es comparándose con la media de la empresa, estableciendo ese como el comparador importante, más allá del puntaje bruto. ¿Ya? Pero en términos como formales y de contenido hay que hacer preguntas difíciles que sean claras, hay que tener extrema cautela en las consecuencias de la evaluación. Yo creo que ese es lo más importante. ¿Ya? Pero hay factores culturales. Acá, como les dije, en otros países del mundo, expresar emocionalidad negativa, quejarse, es una verdadera ocupación. De todo el mundo se queja de todo el tiempo. Es impresionante. En Europa del Norte, cuando tuvo una cuestión así, pero enfermante. Acá en Chile es mucho menos común. La gente tiende como a valorar la expresión de las cosas negativas de forma muy negativa. Entonces, eso te pega en el patrón de respuesta de la encuesta. Eso depende si el sindicato o no. ¿También puede votar por eso? Porque el líder sindical también te provoca un buen liderazgo contra los trabajadores. Ahí sí que la gente te pega, pero ¿Sí? bien. Sí, seguro. No me extrañaría que... Por eso, no sé, yo por lo menos cada vez que llego a una empresa nueva, los concursos los líderes innatos, Sí. y sobre todo los negativos, que me traen a traer problemas. Entonces son los primeros que hago a fidelizarlos conmigo, ¿me entiendes? El tema de los sindicatos... Te ayudan bastante en este tipo de cosas de hacer encuestas, hacer desempeño, porque ellos transmiten lo que uno les quiere comunicar y para qué lo que es. Sí. Lo importante es transmitir por qué. Porque si vamos a tener en cuenta que lo que nos van a responder todo bien, no sirve de nada. Yo creo que es una práctica muy interesante meter a los sindicatos en la evaluación de clima porque te da un doble accountability. Ahora no solamente tienes que rendirle cuentas a los gerentes, sino que también tú sabes que el sindicato va a tomar las cosas que aparecieron mal y te va a decir, oye, a esta área le fue mal porque, como te hemos dicho todo el año, este jefe es un pesado. No, y yo te lo digo, yo mi especialidad son los sindicatos y he trabajado con muchos y te exigen ellos la respuesta del clima laboral o de la evaluación de desempeño, Sí. qué es lo que se va a hacer, que hasta lo ponen dentro de las negociaciones colectivas, un ítem donde dice, especifica que es parte del resultado de lo que se hizo, Sí. y cómo qué acciones se van a tomar. Ajá. De todas maneras. Entonces, mi consejo es que cada vez que vivimos en una parte, mi gran amigo siempre son los dirigentes sindicales y los líderes negativos. Porque eso lo trato de transformar a un líder positivo que de cierta manera me apoye y me ayude a realizar cosas buenas. No es que venda la pomada, sino que intentemos y podamos trabajar en conjunto. Sí. Y te aumenta la accountability, o sea, tienes que rendirle más honestamente, Por supuesto. lo cual hace que el proceso sea más importante. ¿Más preguntas? ¿O vamos al café? Quería comentarle una experiencia que me sirvió a mí, por lo menos, depende de la organización en la que esté, pero no es en el tema de las encuestas de clima, toma un rato que ellos, si puedan llegando, y han tenido problemas de confidencialidad o esto de seguridad social que mencionaba. Lo que a mí me sirvió mucho fue comentarle
contarles en forma concreta de qué manera la encuesta de clima nos sirvió para lograr cosas, por ejemplo, en el centro logístico. Miren, si ustedes no dicen lo que realmente está pasando aquí, una vez que ya lograste la confianza en esa institución, después cómo cambiamos. Ya el año siguiente, ¿se acuerdan que teníamos problemas en los barrios? Se cambió aquí, se cambió allá, se hizo esto, miren, tal persona que estaba funcionando mal, que no era un buen líder, se le llevó a este curso que salió aquí, igual que con la evaluación de desempeño, en el fondo mostrarles, dependiendo una vez más del tipo de trabajador que tengan, de organización que tengan, en qué forma concreta eso que ellos contestaron se llevó a la acción. La intervención, digamos. Claro, hay una cosa súper importante, igual después de que se realiza todo, es importante cómo manejan la comunicación, el marketing que tú realizas es el cliente interno. Tal cual como trabajamos con los clientes externos, tenemos que trabajar con nuestros clientes internos. Si sabes manejar y sabes venderle a la empresa, fidelización, el branding, todo ese tipo de cosas, te va a ir bien. Si no comunicas, si no transmites, si no vendes tu empresa o tu propio departamento de recursos humanos, yo siempre vendo empresa y también vendo mi departamento. ¿Me entiendes? De que las cosas se están haciendo bien, de que se van a lograr cosas, todo eso te ayuda a mejorar el clima laboral y por ende la cultura. Oye, muchas gracias a todos. Antes de pasar al café y antes de regalar algunas cosas, demos un aplauso a Felipe porque es un maestro. ¿A quién le gusta el vino? ¿A alguien le gusta el vino? Uno, dos. Ya, trajimos uno, así, no. ¿Qué hacemos? No, Felipe, tú decides, vos. Son tres vinos. Tú decides. ¿Nivel de arbitrariedad en la decisión? No, así, total. Todo lo que dijiste es mentira, así que. Según una manera como bien arbitraria. Dale. Me casé a su manera, ¿están preparados, no? ¿Ya? ¿Están preparados? Vamos, ustedes pueden. Lo vamos como la novia. ¿Ahí hay una? ¿Un vino? Tuve la cortesía de sacar la botella. Es que la otra vez lo hicimos, murió gente. La segunda botella para dar que me cuente una historia de terror respecto a la evaluación de clima. ¿Alguien tuvo algún problema? Cortito. El que no quiere se muere. No, se la ganó. Tenemos tiempo. Sí, claro, él era la razón de los problemas, digamos. Bueno, ¿otra? Sí. Ahora, para que me diga la pregunta más rara que apareció en el contexto. No, o la peor pregunta que te apareció en el contexto. En mi caso, esa encuesta de psicológicamente seguro es la peor. La peor. Otro, para el próximo taller. No. No, se le cuenta a 2 personas. Oye, ya, además de eso, antes de terminar, vamos, después en el café les vamos a regalar unas poleras también para que se lleven de Rugby, donde dice yo amo a Rugby, y lo invitamos a que por favor se queden un rato, hagamos network, conversemos, conozcámonos, no conversemos siempre con la misma gente, tratemos de, ojalá que si alguien estuvo más de 1 minuto y medio conversando con alguien, se cambie. O sea, que nadie se sienta objetivo por eso. De permiso voy a conocer a alguien. Ya, porque esa es la idea y esa es la forma en que el recurso humano flota acá en Chile. Así que nada, muchas gracias por haber venido.